A veces, en los accidentes, fallan los números. En ocasiones hay personas que no constan en ninguna estadística. Nadie supo más de ellas. Simplemente han desaparecido. Es lo que pasó en una tragedia que ha sido tabú en nuestro país hasta el mismo día de hoy. El tren de Grisén. Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Pues sí, un nuevo expediente X, un pedazo de la historia oscurecida en nuestro país que hoy intentamos desvelar. Va a ser muy sorprendente. Ocurrieron cosas hace no tanto tiempo y nadie nos contó la verdad. La perseguimos, como buscamos las noticias que casi nadie cuenta. Una de ellas es muy gráfica y genera también esa inquietud, a pesar de que han pasado prácticamente 40 años. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. La primera filmación del ébola. La primera filmación. Estábamos en 1976, muy cerca de ese mítico río Ébola, en Zaire, actual República del Congo, y un jovencísimo doctor Peter Piot, con tan solo 27 años, el que luego sería aclamado como el descubridor de posiblemente la enfermedad más terrible que existe, pues iba con unos compañeros, unos doctores belgas, a investigar qué era aquel extraño brote que había surgido allí. Llevaban un tomavistas de la época con el que filmaron unas imágenes en blanco y negro de su labor. Y la verdad es que impresionan, porque debió de estar muy de su parte la suerte con este grupo, porque apenas podemos comprobar que no llevan prácticamente ningún tipo de protección, nada de esos aparatosos trajes, de esas máscaras impermeables, de esos sprays que te rocían de desinfectante antes y después de estar con las sustancias contaminadas. Prácticamente lo hicieron a pelo y ninguno de los miembros del equipo belga se contaminó. Consiguieron aislar el virus y el primer recorte en el que el doctor Peter Piot intentaba identificarlo ponía entre interrogaciones fiebre amarilla, y no, lo mandó al CDC, al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y le dijeron que aquello era algo absolutamente nuevo y lo bautizó como ébola, en recuerdo del sitio en el que allí mismo se encontraba. Documentos evidentemente históricos y también un poco tabú que surgen esta noche de auténtica investigación, el ébola, ni más ni menos, y esa primera comisión. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de una tradición extraña, quizás ritualística, que nos puede sorprender visualmente, las momias enjolladas. Sí, es que ahora se ha descubierto en el templo de Tutmosis III, están trabajando allí desde el año 2008 Miriam Seco, una egiptóloga española, y su equipo, y ahora han descubierto un cuerpo, un sarcófago, el de una mujer de pequeña estatura, pero lo curioso de esto es que conserva sus joyas. Sabían que la tumba había sido saqueada años antes y que se habían llevado todo lo que tenían de valor, pero gracias a esos derrumbes que hubo se quedó cegada su tumba y han podido recuperar esas joyas, que son pues 2 pulseras de oro y también 2 tobilleras de plata. También lleva una especie de collar con una concha de oro y piedras semipreciosas, y todo ello se ha conservado, y es muy raro porque en el Museo del Cairo hay muy pocas joyas precisamente de esa época, muy pocas se han podido recuperar porque casi todas las tumbas han sido profanadas, y cuando hay un hallazgo tan importante, pues la verdad que es muy relevante, y sobre todo que sean los españoles los que encontramos allí esos tesoros. En vanguardia estamos en los descubrimientos en Egipto, y aquí hemos contado con muchos de los jefes de estas misiones. Esta noche encontraremos el misterio de un auténtico jefe del mundo de la montaña, un alpinista de primer nivel mundial, uno de los que ha hecho de los poquísimos los 14 8000, pero el misterio se le apareció. Lo inexplicable surgió a mitad del camino, cuando todo estaba perdido. Hablamos del mítico tercer hombre. Va a ser fascinante, como es fascinante el misterio de un gran resplandor en la noche rusa que los investigadores siguen intentando desentrañar. Pues sí, hace algo más de un año todos recordamos el famoso meteorito de Chelyabinsk, que dejó 1000 heridos, cristales rotos en kilómetros a la redonda. Fue realmente algo nunca visto, y además filmado por las cámaras de los automóviles, que casi todos en Rusia suelen llevar una cámara frontal. Pues el pasado 14 de noviembre sucedía algo muy parecido. Era de noche y los automóviles que circulaban apenas a 200 kilómetros de ese primer lugar, también en los Urales, vieron cómo se iluminaba completamente el cielo nocturno. Por supuesto, empezaron a surgir todo tipo de especulaciones. Lo primero que se pensó es que podía ser un meteorito, pero según
fueron surgiendo nuevas filmaciones. En una de ellas se aprecia perfectamente que el resplandor en realidad procede del horizonte, procede del suelo, y lo que se refleja es una luz inmensa que parece casi una explosión en las nubes. Entonces ya se ha empezado a hablar de si ha explotado una planta química, de si se trataba de algún tipo de una prueba de un arma militar, o incluso de si, cómo no, se ha estrellado un ovni en la zona. De momento incógnitas, seguiremos muy atentos a toda la información, pero el resplandor que iluminó la madrugada en Rusia, hay que seguir recopilando más datos. Lo que se ha recopilado a nivel arqueológico en Turquía es un extraño dios. Sí, además muy cerquita de donde pudimos grabar los monolitos, las figuras de Göbekli Tepe. Es en la ciudad de Gaziantep. Además, se pueden incluso, los arqueólogos escuchan todos los días las bombas que están tirando justamente al lado, en Siria. Y se ha descubierto allí el monolito de 1,5 metros de un dios desconocido. Es un monolito de basalto que fue reutilizado además para hacer de contrapeso a un muro de un templo posterior que se construyó y que estaba dedicado a Júpiter. Y lo que les extraña a los arqueólogos es que nunca han visto nada parecido, no han visto nunca un dios que tiene las siguientes características. Parece que crece saliendo de un cáliz de hojas. Su tallo es bastante alargado y tiene un cono ornamentado con símbolos astrales, lo cual ha llamado muchísimo la atención porque no saben interpretarlos. Además, en los laterales tiene un cuerno alargado y un árbol que la deidad está agarrando con su mano derecha. Han emitido diversas hipótesis, pero la que les lleva a pensar que puede tratarse de un dios de la fertilidad son todas las plantas que crecen a su alrededor y ese cáliz que parece vegetal del que sale, pero no tienen nada seguro. Y concluimos la primera parte del informativo con una información, nunca mejor dicho, que se ha dado a conocer en todo el mundo. Algunos muy escépticos, muy incrédulos han dicho que esto demostraba que los fantasmas no existían, pero da la impresión de que el trabajo científico es otro bien distinto. Vamos a explicarlo, Santi. Pues sí, de hecho ni siquiera tenía que ver con los fantasmas el origen de este experimento. Ellos intentaban explicar el origen de la esquizofrenia. ¿Y cómo? Pues con lo que estamos viendo en las imágenes, con un brazo robótico que utilizaban los sujetos del experimento para hacer una serie de acciones. Pues ese brazo robótico, el comportamiento se lo iban alterando los científicos, les iban modificando el comportamiento de forma que reaccionaba más pronto o más tarde a sus movimientos. ¿Qué sucedía? El cerebro se desorientaba, se descolocaba. Y automáticamente esas personas empezaban a sentir una sensación curiosa de que había alguien más con ellos en la habitación, de que alguien les estaba vigilando. Pues bien, eso parece ser que pasa muy a menudo cuando el cerebro se desorienta. Pasa en los túneles, por ejemplo. Oímos el sonido de nuestros pasos que nos llega por el eco y empezamos a sentir que esos pasos no son nuestros, que alguien a lo mejor nos está persiguiendo. Pues este descubrimiento puede hacer que los esquizofrénicos que tienen un problema en su mente que les hace que los estímulos que le llegan del exterior no sean procesados con la suficiente velocidad y parezca que llegan a destiempo, pues puedan curarse y puedan de alguna forma tener un alivio para su enfermedad. Es curioso que de todo esto, Santiago, también hay que hablar de la manipulación o tendencia de las noticias. Se ha vendido como que no hay fantasmas porque ya se han hecho en laboratorio. No tiene nada que ver con los fantasmas en sí. Pero muchos parece que están muy interesados en que el término fantasma, misterio, aparición se ha borrado, se ha exterminado, ¿no? Y utilizan cualquier resorte. Esto no tiene nada que ver. Esta es la noticia. Vamos ahora con otras, con impacto y con mucha imagen. Mundo insólito. Comenzamos en Islandia con el rostro de Dios. Eso es lo que dice la gente que ha visto esta fotografía tomada por Tom Mackey. Él todos los años va para fotografiar las auroras boreales. Y en una de ellas, cuando estaban los colores rojos, verdes, juntándose casi en la galaxia, tomó la imagen y ¿qué salió? Pues esta cara. Pero es que además se ve perfectamente que es un rostro. Algunos dicen que es algo bueno que va a ocurrir. Lo han interpretado como eso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Dios? ¿O un ser extraño? ¿Un genio? ¿O una pareidolia? Y nos vamos hasta California. Fíjense en este animal, en este búho y en sus ojos. Está recorriendo el mundo esta imagen porque le llaman el búho de las galaxias. Y es que en sus ojos parece verse una galaxia completa. Este búho tiene una peculiaridad, es que es ciego. Lo tienen en un recinto
porque fue hallado en la puerta de una casa. A la familia le dio mucha pena, vieron que sus ojos tenían algo extraño, algo extraordinario, y lo llevaron a un centro de recuperación de aves. Y allí está cuidado, allí la gente va a visitarlo y encima hacen donaciones para que a búhos como él, pues también los cuide la gente gracias a ese dinero. El búho de las galaxias, no se olviden de él. Y acabamos en Nueva Delhi, en un juzgado, pero no porque haya habido ningún detenido por cosas raras, sino porque en el juzgado ocurren fenómenos poltergeist. Hasta tal punto han sido esos fenómenos que han decidido la policía instalar cámaras de seguridad porque creían que por las noches entraba alguien y movía los libros, encendía los ordenadores. Pues miren las imágenes que han captado. No hay nadie y los ordenadores, poco a poco, se van encendiendo solos. En otras, los libros salen volando sin que nadie los toque. Ahora están decidiendo si cierran el juzgado o siguen trabajando en él. Hay algunas personas que en momentos límite entre la vida y la muerte han vivido y han visto y han sentido cómo se acercaba el misterio. Hay expertos que piensan y opinan que solamente en ese umbral, cuando todo está en juego, cuando todo está dependiendo de la caída de la moneda cara o cruz, es cuando surge lo inexplicable. Pero lo inexplicable a veces ayuda, no siempre es negativo, es luctuoso, es oscuro. Esta portada les va a contar la historia y les va a situar mucho mejor que yo. Heraldo de Aragón, jueves 23 de mayo 2003. Drama. Carlos Pauner desaparece en el Kanchenjunga. Carlos, que nos visita, es uno de los alpinistas, de los montañeros más reconocidos a nivel mundial. Coronó los 14 8000. Es una de las pocas personas en el mundo que ha estado en esos 14 techos del planeta Tierra. Como buen hombre al límite, sabe lo que es estar sin oxígeno, sin alimentación y con todas las circunstancias en contra. Pero esta odisea fue muy especial. Nunca la olvidará. ¿Qué diferencia hay en un solo día de pasar de ese drama, toda portada, al mismo diario de Aragón, el Heraldo? Vive. Carlos Pauner sobrevive a 3 días infernales. Él nos va a contar en qué consistieron esos 3 días infernales. Resulta que todo era gloria, todo era explosión de alegría. Habían hecho cumbre. Y lo que es la vida, un pequeño intervalo de tiempo, una decisión. Ponerse a grabar un vídeo le hace quedarse absolutamente solo. Y esta, amigos, es una historia de soledad. Porque solo en la soledad y al límite, cuando uno se cree muerto, Carlos fue reconocido como un muerto que volvió a la vida, es cuando puede aparecer lo otro. Pero yo espero que él nos lo cuente con todo detalle. Y aquí tenemos con nosotros, y es un orgullo, al protagonista de esta increíble historia humana. Yo creo que por encima de todo, historia humana. Pero hay seres humanos al límite, acostumbrados a estar al límite, que seguramente se encuentran con cosas que están en el límite de la realidad cotidiana, que están ya en el otro lado quizá. ¿Quién sabe? Vamos a descifrarlo. Hemos dejado a nuestro amigo Carlos Pauner haciendo cima en esa cumbre, y en esa cumbre también para su trayectoria, ¿no?, que se iba labrando y que se ha convertido en absoluto éxito. Pero ocurre algo. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias, te lo agradezco muchísimo, y la audiencia seguro que también, ¿no? Porque es algo que además tú cuentas con una fuerza que es que nos va a trasladar directamente a esa montaña. Por cierto, una montaña como todos este nivel, ¿no?, pero especialmente delicada y complicada para la misión que tenías en aquel momento, que era descender. Sí, sí, no. Yo creo además que esta montaña, el Kanchenjunga, que es la tercera altura del planeta, es quizás, si no la más complicada, la que más amedrenta a todas las personas que se acercan a ella, porque es una montaña dura, una montaña de mal tiempo, una montaña difícil, una montaña que nunca regala nada. De hecho, hasta que no llegas a su cima, no puedes decir que estás en ella. Es decir, hasta el último minuto te va a exigir mucho. Estamos hablando de una de las eminencias mundiales en esta cuestión que yo no sé cómo llamar, porque conozco a algunos de sus compañeros y hay una mezcla, ¿no?, de superación personal, de mítica, de cuestión legendaria, de hacer cosas que para la inmensa mayoría de las personas son locura. Claro, a mí me gusta eso. Y él está filmando. Hay que imaginarse a Carlos filmando, imagino, con esa sensación que tenéis, que igual es difícil de describir con palabras, ¿no?, que es el éxito personal. Has logrado, después de una ascensión durísima, estar ahí. ¿Y qué pasa? Que hay un momento del cual va a depender toda esta historia. Un tiempo ahí. Sí, de hecho no estoy filmando paisaje ni nada, intento hacerme un total ahí. Me pongo la mochila con la cámara para
para decir unas palabras, pero el viento ya me la tira, tengo que colocarla. Bueno, pierdo, como dices, 15 minutos, lo suficientes como para empezar el descenso de la montaña por esa pared, una pared de escalada, una pared que hay que destrepar, que no es andar, ¿no? Hay que destrepar por la roca y por el hielo, y empiezo pues 15 minutos más tarde. Esos 15 minutos la verdad es que me van pasando factura porque se me va haciendo de noche, pues eso, 15 minutos más tarde en los lugares más importantes, ¿no? Y eso me hace perder mucho tiempo en el descenso. Y claro, yo no entiendo de esto, Carlos, pero de noche, en ese lugar y solo, son tres elementos que la ecuación es igual a muerte prácticamente. Y sin ¿no? oxígeno. Ese es otro elemento que ya hace que la ecuación sea terrible, ¿no? En el descenso, además, yo ya no voy preocupado por mis compañeros porque sé que van por delante y yo me concentro en bajar, en no errar, un paso, porque ahí sin cuerdas es la caída, ¿no? La caída por una pared de 1000 y pico metros y sin ninguna posibilidad. Y lo que sí que cometo es un error. En medio de la noche no veo unas repisas muy estrechas por la que habíamos subido y que tenía que irme hacia la izquierda, y sigo bajando. Cuando me doy cuenta de eso, ya es tarde. Es decir, ya he bajado 200 metros más por una canal de hielo y de nieve, y comprendo que no tengo fuerzas para subir, y también comprendo que voy por un terreno desconocido para todo el mundo, para cualquier ser humano, porque por ahí no habíamos subido nosotros y desde luego no había subido nadie, y iba a enfrentarme a lo desconocido. Carlos estaba solo de noche en un territorio quizá no pisado por el ser humano. Seguro. Un territorio virgen, sí, con lo que tiene eso de desconocido, de posibles trampas, de agujeros que se van hacia el abismo. En esa trayectoria que tiene que ir haciendo solo, imagino que tu angustia, por muy dilatado que sea tu currículum, ¿no aparece el miedo ahí? Pues aparece el miedo y aparece la incertidumbre, ¿no? Porque el tener por debajo de los pies un terreno que en medio de la noche, con esa lámpara frontal, alcanzas a ver 3-4 metros, realmente no sabes hacia dónde te estás dirigiendo. No sabes si vas yendo a una pared de 1000 metros de roca por la que no vas a poder bajar nunca, o estás yendo a un callejón sin salida, ¿no? Entonces la verdad es que la angustia ahí fue terrible. ¿Y se le pasa por la cabeza, Carlos, permíteme, abandonar a uno, quedarse aislado, no seguir? Porque si tú en tu cabeza, con esa frialdad, estás viendo que tienes muy pocas posibilidades de salir con vida, ¿cuál es la actitud, no? Pues de hecho es lo que más tuve que pelear para no hacer eso, porque eso es lo más sencillo. Lo más sencillo es que te quedes en un rincón, que te vayas adormeciendo, por efecto de altura también te vas adormeciendo, y al final pues tiras la toalla, ¿no? Le ha ocurrido a muchos compañeros tuyos, ¿no? Muchísimos. Que se dejan ir. Sí, se dejan llevar. La mente no puede enfrentarse a todo lo que tiene que hacer, a la dureza que le viene, y entonces pues coge ese camino más fácil, que es dejarse llevar, ¿no? Y hay que luchar contra eso. Yo tenía que luchar por no dormirme, por no quedarme ahí en medio, como un pájaro, ¿no? En medio de la oscuridad y de la noche, pues quedarme ahí dormido. ¿Qué te sacaba en esos momentos, Carlos? ¿Qué te sacaba de nuevo a la lucha? Bueno, cuando tú veías que podías empezar a adormecerte. Pues hubo muchas cosas extraordinarias. En primer lugar, la voluntad de bajar. O sea, yo comprendí que estaba prácticamente más en el reino de los muertos que el de los vivos, pero bueno, también eso me dio la fuerza como para seguir luchando. Es decir, hasta ya tenía todo perdido prácticamente, pues ya tenía poco que perder. Voy a probar, voy a dar un paso más, a andar 20 metros más. A la vez, pues empecé a tener una voz interior. Esto es súper curioso porque, además, lo recuerdo perfectamente. Tenía una voz interior que me reclamaba parar, incluso era... Bueno, yo empecé a perder la visión de un ojo por efecto de la altura, y era la voz interior la que me decía que tenía ese problema, pero que no me preocupase, que parásemos un poco, ¿no? Incluso tuve que pactar con esa voz interior para no ceder a quedarnos ahí, sino decirle, bueno, pues vamos a bajar 25 pasos y paramos un poco. O sea, algo como si fuese la eterna fábula, ¿no? Se desdobla en ti y te dice, para aquí, tranquilo, es lo más fácil, ¿no? Sí. Mira, recuerdo hasta la frase, hemos trabajado mucho, nos lo merecemos. Esa frase... La tienes aquí, ¿no? La tengo grabada a fuego. Mira, se me pone el vello de punta, porque hemos trabajado mucho, ¿no? Y es difícil resistirse a eso. O sea, al final tuve que pactar. Venga, pues 25 pasos, y fui bajando durante cientos y cientos de metros, de 25 en 25. Un día los 2 piolets en la nieve y descansaba 2 minutos, le decía, 2 minutos. Y seguimos. Y así llegué hasta que ya no pude más, pero ya había bajado mucho, había bajado unos 8.100 metros, y ahí pues sí que me adormezco un rato. Sé que me quedan unas 2 horas o por ahí para que salga el sol, y me adormezco intentando coger fuerzas, intentando, bueno, pues que la luz del amanecer
traiga algo más de visibilidad a todo eso, porque la verdad es que era la oscuridad absoluta. Sí me gustaría, Carlos, tú en las manos tienes la marca de esta historia también. Sí. O sea, esto es algo que siempre vas a recordar porque has perdido parte de los dedos. Sí, una falange, otra falange aquí y 2 en los pies. Es que, claro, ¿cómo vas a olvidar? Son, por un lado, para algunos dirán, son medallas, ¿no? Pero también podemos pensar, jolín, parte de él quedó en esta aventura. Por eso yo creo que esto, calificarlo, como dicen algunos, de deporte o no sé qué, esto va mucho más allá. Esto es el hombre y la naturaleza, ¿no? Y entonces se va a producir ese momento que es el dilema y el misterio de todo esto, que más nos puede interesar, aunque creo, Carlos, que la historia humana y cómo está escrito esa soledad, porque hay que imaginar qué decían los compañeros, qué decía tu familia. Es que en ese momento ya la cosa estaba muy grave, ¿no? Poca gente había sobrevivido en esas circunstancias. A 2 días, como llevaba Claro. yo por encima. Bueno, 3 días realmente, Claro, 2 noches nadie, y 3 ¿no? días. No. Sin agua, sin comida, sin tienda, sin saco. Nadie Nadie. pensaba que estabas vivo en ese momento. Ni yo mismo lo hubiese pensado. ¿Por qué volvió Carlos vivo? Pues en parte por una cosa que aquí tiene la doble bifurcación clarísima. Unos, más racionales, más convencionales, más lógicos, quién sabe si con la verdad, yo no lo sé, piensan en la fuerza del cerebro, en la capacidad. Ya había aparecido ese desdoblamiento, esa voz que le hablaba. Yo personalmente no sé lo que es esto y sigo pensando que arrojamos a un cajón cosas que no entendemos, porque son muchos, y Carlos lo sabe, compañeros en la alta montaña, los que han visto el llamado tercer hombre, algo que ayuda en el último momento, algo que si alguien lo merece, da esa mano, si alguien permanece abierto a eso, aparece. Y claro, empiezan a aparecer cosas. Carlos, ¿cómo es el momento? Bueno, empiezan a aparecer cosas, veo unas figuras y claro, y pienso que son pues que son mis compañeros, evidentemente. En la montaña no había nadie más, no podía ser nadie. Les llamo, les grito, pero veo que no responden, ¿no? Y me extraña, hasta que me doy cuenta de un pequeño detalle, casi es un clic, ¿no? Que se hace pues dentro de mi cabeza, que digo, si hay una figura más, o sea, mis compañeros no son las figuras que estoy viendo, hay uno más, y sé que no se puede generar la gente ahí, es decir, que no sale por generación espontánea. Es cuando eres ¿no? consciente de que está pasando algo no convencional. De que estoy viendo cosas que no son realidad, ¿no? Que estoy viendo algo que no concuerda con la realidad. Bueno, sigo bajando, intento cruzar ese gran plato que es la piedra clave. Sé que si consigo eso y consigo encontrar el punto por donde empezar a bajar, ya tengo muchas posibilidades, pero no puedo. El viento me vuelve para atrás, vuelvo hacia el campo 3, vuelvo a intentarlo y al final ya consigo llegar hasta el borde, pero soy incapaz de encontrar el lugar exacto por donde teníamos unos trozos de cuerda en los que pasábamos una parte muy vertical y sé que sin esas cuerdas no puedo superar eso. Es como el héroe enfrente del laberinto. Sí. Un laberinto que como no encuentres dónde tirar, como no encuentres un soporte, sabes ya que es imposible escapar de esa montaña. Sabía que era la última baza que tenía. Si encontraba el lugar, podría bajar. ¿Y qué hacen esas figuras mientras tanto? Bueno, esas figuras han desaparecido, pero cuando yo llego al borde e intento buscar y no encuentro y voy para arriba, voy para abajo, al final me siento, pues no te diría que como para tirar la toalla, pero vamos, sin solución, ya no sé qué hacer, ¿no? Y de ese momento es cuando, curiosamente, como a unos 500 metros, 400 metros, veo una figura que además viene hacia mí, cargada con una mochila. Su forma de hablar, su forma de andar me recuerda a un serpa. Los serpas caminan de una forma especial, caminan muy rápido y se paran, no son como nosotros, que tendemos a llevar un ritmo, ellos van a tirones. Y hace un giro por detrás de un bloque de hielo para esquivar como una grieta, que reconozco que es el camino. Me acuerdo de cuando subíamos, digo, es verdad, nosotros hacíamos ese giro por detrás de un hielo para coger una grieta, salvar una grieta en su parte más estrecha y poder cruzar este gran plato en la subida. Pero me estás hablando de que ves un Sherpa, es decir, lejos. No es una ensoñación, no es una visión difusa, es una figura humanoide que está ahí, que se comporta como tú dices Yo lo y veo que así. te va a señalar la salida del laberinto. De hecho, me acerco porque no tengo nada que perder, me acerco porque me recuerda, me activa la cabeza y digo, es verdad, nosotros hacíamos ese giro último para entrar en el plato. Me acerco y reconozco el camino. Y es más, cuando empiezo a bajar, veo los trozos de cuerda, desciendo muy rápidamente 50 o 100 metros por esa parte y una zona estrecha que está rodeada de paredes de hielo, como una especie de pasillo de hielo, digamos, ¿no? Pues veo a más figuras, pero además curioso, porque ya no son serpas, son escaladores
occidentales, digamos, que no les veo las caras, pero están vueltos hacia mí y me miran, no me molestan, pero realmente me van diciendo que, bueno, que por ahí hay vida, ¿no? Que siga por ese camino, y ya empiezo a reconocer el camino y realmente eso me saca. A mí, pero vamos a ver, Carlos, esto es impresionante. Hemos escuchado algunos testimonios, yo creo que no con tu dramatismo, no con tu situación. Ha habido momentos límite donde el tercer hombre, algunos de los grandes escaladores mundiales también hablaban de esto, ¿no? Ese que ayuda, y que es una especie de egregor que hemos creado con la mente, o que realmente tanta gente que dejó su vida en esas laderas, algo de ellos queda y se muestra cuando uno está de verdad entre la vida y la muerte. Es que tú me hablas primero de ese Sherpa que señala el camino. ¿Oyes algún ruido, por cierto? ¿O en la pisada en la nieve? Nada. 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 Ninguno. Y tampoco veo las caras no llego a ver ninguna. Son caras difuminadas, ¿no? Pero ¿Ropaje sí llegas a ver? Sí, les veo. O sea, es hasta ese nivel de definido. ¿A qué distancia estás de ellos? Bueno, estoy como a 10 metros o 15 metros. O sea, la primera visión del Sherpa son unos 400 metros. Cuando me acerco ya no está el Sherpa, pero veo otras figuras. Y están a 10, 15 metros. Y me acuerdo porque les veo el arnés, les veo las cintas de escalada, los mosquetones, les veo... Son compañeros, por tanto. Sí, son gente que va vestida igual que voy yo, vamos. Quiero decir que no es que vayan de otra manera, no, son escaladores. ¿Y tú dirías que se corresponde con la época incluso, o que es más antiguo? Pues yo creo que se corresponde con la época, o por lo menos con los últimos años. Es decir, en los últimos años tampoco ha habido tantos cambios, ¿no? ¿Estaban en fila? ¿Estaban en hilera? Estaban subidos a las paredes, es decir, esa especie de corredor de hielo, pues había uno... Pues, ya son muchos, ¿eh? No es que son 2 o 3, veo 4 o 5 o 6. Y unos están a un lado y otros están al otro. Y sí que es verdad que cuando termino ese corredor y me enfrento ya a una zona que ya reconozco y que ya sé dónde estoy y que sé que voy a llegar al campo 2, aunque no llego, me coge la noche y tengo que volver a dormir en el hielo, pero ese camino ya sé que es el bueno, ya sé que estoy en la ruta. ¿Tú tienes la corazonada absoluta de que esa gente te ha salvado? Pues yo lo que sé es que eso lo vi. Y yo no sé si es producto de mi mente, de la falta de oxígeno o de qué, pero desde luego, en el momento más bajo de mi aventura del Kanchenjunga, cuando ya no sé por dónde tirar, sé que además es una decisión peligrosa porque dependiendo de hacia dónde vaya, o encuentro el camino o me pierdo por paredes que no se baja, que no se puede ir, que conducen a los abismos. Entonces realmente es un momento clave y es cuando más bajo de moral estoy. Y esa figura del Sherpa me hace recordar, me da el clic y me da la ilusión porque voy al sitio y al reconocerlo ya sé que tengo una oportunidad, sé que va a ser difícil. De hecho, todavía me pasan muchas cosas, me caigo en grietas, paso otra noche, bueno, pero ya voy en el camino. Ya ha cambiado completamente tu actitud, ¿no? Sí, Sabes sí. que ese detalle te ha salvado de la muerte. Sí. Es algo tan... Claro, acudimos, ¿no? Por lógica, imagino, por respeto, porque tampoco es fácil contar esto. Claro, a no ser que en el gremio haya más gente que haya visto esto, como ha ocurrido. Pero, claro, la alucinación, el oxígeno, todo eso. ¿Pero te ha ocurrido alguna vez más en tu vida? No. Ya, has estado muchas veces en esas circunstancias no tan dramáticas, pero sí de altitud, sí, y en situaciones... Pero desde luego en una situación tan dramática y como te decía antes, sí que más muerto que vivo. O sea, yo creo que estuve en el mundo de los muertos, porque era... Bueno, de hecho nos hemos decidido, luego cuando nos hemos juntado, los que estuvimos en esa aventura, que por cierto, 2 de ellos ya no están entre nosotros, que ya han fallecido en otras montañas, hablábamos de eso, que éramos muertos vivientes en la cima del Kanchenjunga, a 8.600 metros, sin oxígeno, a las 4 de la tarde, en medio del mal tiempo, y teniendo que destrepar 1.000 metros de pared prácticamente vertical, éramos muertos. ¿Has vuelto a ese lugar, Carlos? No. En concreto, no. No he vuelto a ese lugar. De hecho, estaba... Bueno, es curioso, porque luego nos hemos juntado, ¿no? Los de la aventura del Kanchenjunga, y para ellos, cuando yo consigo llegar al campo base, que es la noche del tercer día, y hago el último rappel para llegar a donde están esperándome ellos han visto una luz bajar y se preguntan que quién está bajando, porque a mí, desde luego, ya me han dado por muerto. Cuando llego y nos abrazamos por fin, realmente no pueden articular una sola palabra porque ven a un muerto que vuelve. Ven a alguien que consideraban que ya no estaba en el mundo. Y vemos las imágenes que dan la vuelta al mundo y no nos extraña, ¿no? Claro, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo se puede describir ese momento? Es un momento íntimo, es un momento de guerreros, ¿no? Es un momento en los que el compañero perdido aparece, ¿no? Y yo no puedo imaginarlo prácticamente porque, desgraciadamente, siempre que me ha ocurrido algo parecido, pues no ha ocurrido así, ¿no?
pero vamos, tengo grabadas sus caras en medio de la noche. Yo aparecí abajo pues, a las 12 de la noche o la 1 de la mañana y bueno, y veo las lágrimas en su cara, como Mario o Silvio eran incapaces de articular palabra, como nos abrazamos y nos miramos, ¿no? Como diciendo, o sea, estamos aquí abajo, ¿no? Y como el que toca a un resucitado. Sí. Y al tercer día resucitó, ¿no? Sí, sí. Carlos, has pensado mucho en ese Sherpa y en esas figuras, ¿no? Imagino. Sí, en la ya. soledad, cuando ya ha pasado el drama. ¿Y qué piensa uno, no? Pues mira, lo que más curioso me resulta es que realmente guardo todos los detalles, que fíjate que muchas veces decimos, no, ante experiencias duras, dramáticas, al borde, al límite. Claro, el cerebro borra, ¿no? Un poco. Sí, y además en esto no es una aventura al límite de lo que yo, Carlos Pauner, doy. No, es una aventura al límite de lo que el ser humano como ser humano da. Es decir, ya no se puede llegar más lejos en cuanto a resiliencia, en cuanto a supervivencia, ¿no? Es el ambiente extremo por excelencia. Pues realmente es curioso cómo guardo todos los detalles, ¿no? Y incluso, pues, que han pasado ya pues casi una década, pero realmente los tengo todo en la cabeza. O sea, es como si esa película estuviese grabada a fuego, ¿no? Y nunca han aparecido las caras, ni en sueños, ni nunca, nada, ¿no? Nunca. El tercer hombre, hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando en el mundo de la montaña surgieron algunas publicaciones desvelando un poco, ¿no? Para el gran público, este fenómeno que es conocido desde la antigüedad. ¿Qué es? Eso ya corresponde a cada uno. Cada uno coja su conclusión. Desde luego es algo psíquicamente tan fuerte, sea de fuera o no, tan fuerte que marca de por vida a la persona. ¿Por qué? Porque sabe que depende su vida de eso y que esa aparición salvó su vida. Hemos contado en algunas ocasiones historias como la de Rod de Francesco, que es una de mis favoritas en este nivel, ¿no? En el 11S, el último individuo que salió con vida se dejaba morir ya, estaba atrapado, imposible. No se recuerda cómo salió de allí, desde una planta de más de 70 alturas. Y solo recuerda que algo se le apareció y dijo, levántate, sin cara, precisamente, y que le arrastró, le ayudó. Y luego ya en el exterior comprendió que había sido salvado por algo o alguien. Sería bonito, sea cierto o no, pensar que esas entidades están ahí para ayudarnos. Carlos Pauner nos ha traído un testimonio de primer nivel, de máxima emoción, y yo creo que muy importante, ¿no? Muy importante porque esto no solo hay que ponerlo en el mundo de la alta montaña. Seguro que muchas personas han vivido algo parecido en otros instantes límite. Nos alegra mucho que Carlos volviese del más allá y que siguiese con sus éxitos a nivel mundial y que haya estado con nosotros estos minutos para brindarnos una experiencia humana tan emocionante. Gracias, Carlos, de verdad. Gracias. Ha sido un placer. Gracias, de verdad. Quizá en otra ocasión, en otro ascenso, quién sabe. ¿Hay algún encuentro más amable con estas figuras? No, pero fueron, la verdad es que fueron amables, porque una cosa que no te he contado es que la verdad es que no asustaban. A mí no, yo no tenía miedo en ningún Eso es momento. importante. Yo me sentía bien, me sentía cómodo. Te he dicho que no me molestaban, pero realmente es que estaba bien, estaba... Y sobre todo, Carlos, era tan importante, porque uno ve una alucinación y no sabe... Era tan importante que no dudaste un minuto en seguir a aquel Sherpa y te jugabas la vida. O sea, que algo muy importante estaba ahí en juego. Gracias, compañero. Gracias, de verdad. Un placer. Por fortuna, lo que viene a continuación, este programa es así, como una cadena montañosa, arriba y abajo, y ahora vamos hacia lo negativo. Bueno, lo negativo, sí, la tragedia, el infortunio, que a veces se ceba, ¿no?, en algunas personas completamente inocentes. Lo que pasa es que no es la primera vez que ocurría. Los desastres ferroviarios españoles han dejado una cadena, evidentemente, de fallecidos, de accidentes con sospecha de sabotaje, pero también con mucho misterio. Ustedes recordarán que hacia 1944 ocurrió algo en pleno Bierzo. Es el accidente de tren en España con mayor número de víctimas, se dice pronto. Y sobre él, la senda absoluta del silencio. Nosotros lo recordamos porque ocurrieron cosas como la aparición de algo o alguien que muchos calificaron casi de un enviado. El accidente de Torre del Bierzo, ¿se acuerdan? La tragedia ferroviaria de Torre del Bierzo es un asunto que, desde el mismo instante
de aquel suceso quedó envuelta en la nube de la conspiración. A día de hoy, tanto tiempo transcurrido, hay estudiosos que mantienen que hubo más muertos, que se ocultaron cifras, fechas, identidades, que hubo gente que desapareció a posteriori entre los restos. Y para complicarlo todo se habló desde el principio del llamado revisor fantasma, como suena, de una persona que alertó y que hizo que muchos inocentes que iban en uno de los vagones pudieran salvar sus vidas. Siempre he pensado en él como una especie de ángel de la guarda, pero, curiosamente, hay quien afirma que podría ser una persona envuelta en el ámbito precisamente del sabotaje, que sabía lo que iba a ocurrir y que en un último acto por lavar la conciencia intentó ayudar a su prójimo. ¿Pero qué ocurre? Que esto, dentro de lo que cabe, es posible. Es una leyenda negra y extraña en la historia de la posguerra española. Pero que ocurre en 1965, en plena época del desarrollismo, de la apertura hacia Europa, de la primera época, digamos, de bonanza económica en España, es tiempo demasiado reciente, aunque casi se va a cumplir medio siglo. Aquí hay conspiración, aquí hay investigadores que han buceado en los archivos y que aseguran que hay hasta 100 personas de las que no se sabe nada, que se volatilizaron en mitad de este incidente extrañísimo. Lo van a comprobar. No quiero adelantarles más. Es un acontecimiento que hasta para los investigadores era tabú, que nadie hablaba de esto. Medio siglo de silencio. Nosotros lo rompemos subiéndonos todos con todo el respeto, pero todo el sobrecogimiento, al tren de Grisén. El 10 de febrero de 1965, un virulento incendio consume 3 vagones de tercera del tren Correo Madrid-Barcelona a su paso por la localidad zaragozana de Grisén. La prensa de la época habla de entre 30 y 34 fallecidos, pero lo cierto es que no se sabe cuántas personas han muerto, ni cuáles son las causas de la tragedia. La verdad es que fue un drama, un desastre, pero la versión oficial, lo más duro pasado el tiempo, es que se dijo que hubo 30 muertos. Y cuando nos acercamos a la historia, nos encontramos con que había más de 70 muertos allí en documentos oficiales que encontramos en el propio el interventor de Renfe, que había hecho su diagrama de cuánta gente iban en esos vagones y como los muertos se murieron carbonizados. Solo hubo 4 de ellos que se hicieron las autopsias de ellos, pues digamos que fue un totum revolutum. Lo que hizo el gobierno en su día, como había hecho ya con otro desastre ferroviario, lo que hizo fue tapar lo que fue el desastre, la tragedia de Grisén. Recorremos la zona siguiendo los últimos pasos del tren que se convirtió en una trampa letal para decenas de personas. Se dice que el fuego empezó en el último vagón y avanzó de forma antinatural hacia adelante. Algunos testigos hablan de varios focos simultáneos. Mi padre pues me contó que fue algo horrible. Lógicamente vivíamos en una casa cercana a la estación. Él estaba pues pendiente de entrar a trabajar a las 8 de la mañana, se había levantado ya y pasó el correo y se dio cuenta que debajo de los fuelles de acoplamiento de los vagones salía fuego, con lo cual echó a correr hacia la estación porque era un tren que no paraba en Grisén, pasaba de largo. Echó a correr a la estación, el factor de circulación que había también se dio cuenta y lógicamente giró el farol y puso el cristal rojo, pero como coincide que hay una curva, pues los maquinistas no debieron de verlo. El tren se detuvo finalmente en este lugar a las 6:13 de la mañana, a unos 2 kilómetros de la estación de Grisén. Ya era demasiado tarde para salvar a la mayoría de los pasajeros de tercera. Se vivieron momentos de auténtica angustia. Me llaman de madrugada, pegando unos golpes en la puerta que me la tiraban.
Y yo digo, ¿pero qué pasa? Dice, doña Julia, que están ardiendo el tren y tiene que venir para auxiliar a la gente. Y yo, mire, me puse lo que sea, me tiré a la calle inmediatamente y todos fuimos caminando hacia el tren. Pues veo que están los vagones ardiendo a llamaradas, gritos enormes, la gente desesperada tirándose por las ventanillas. Un asombro, fue una cosa horrorosa que queda persistente toda la vida. Mucho dolor. Los vagones debían de ir bastante ocupados, sí, porque había mucha gente. Y los enfermos se trasladaron aquí a Zaragoza. Los que íbamos curando y podían salvarse, los trasladamos a Zaragoza. Ya le digo que me afectó muchísimo, no podía comer. Y carne estuvo mucho tiempo, sí, ver allí todos quemados y los otros la había tirados. No podía ver la carne. El fuego consumió los cuerpos, convirtiendo la tarea de contar los cadáveres en algo imposible. Nadie sabe cuántas personas reposan en esta fosa común. Pero los testigos están convencidos de que hubo muchos más de 30 muertos. La gran mayoría de ellos no pudieron ser identificados y quedaron en el limbo de los desaparecidos. Eso no se olvida nunca en la vida. Yo estaba en la máquina y vino un señor a decirme que pasáramos el coche incendiado, lo pasáramos por debajo de la toma de agua, que era el agua de las locomotoras. Pasamos el coche ahí y al abrir el agua, el mismo chorro, la presión, soltó el depósito del agua del váter, en la cual se habían protegido una señora con un niño en brazos y dos en las piernas. Pues mi padre, como oyó mucho jaleo por la calle, pues se asomó a la puerta y entonces bajó uno de Renfe y le dijo que si tenía algún vehículo que había pasado la tragedia esta, y entonces dijo que sí, que tenía el tractor y el remolque. Y entonces en el remolque, con unas lonas para tapar, porque la alfalfa entonces se llevaban en vagones, pues se echó la lona en el remolque y ahí fue donde se echaron lo que quedaba de los cadáveres del incendio. Una de las historias más conmovedoras es la de la niña Josefa Mora, de 7 años. Se contaba que había sobrevivido al accidente y que alguien se la llevó. Su tía, que vivía en Zaragoza, se llamaba María Navarro, quería localizarla como fuera. Lo que hacemos es ayudarle y encontrar y entrar en los archivos, el archivo tanto de Renfe como de los hospitales, el Hospital Provincial y el Hospital Militar de Zaragoza. Y Josefa, la Pepi para nosotros y para su tía, no aparecía en ningún sitio. Es decir, la leyenda era que un soldado que era de aviación, que era natural de Cortes, de Navarra, la había salvado echándola de los vagones. Lo que llegamos a la conclusión es que si fue una desaparecida y alguien la adoptó, no queda registro de esa historia. Y lo que ella se había fallecido, tampoco. Cuentan los testigos que incluso en pleno desastre se intentó controlar la información en todo momento. Nada tenía sentido. No se podía explicar un fuego tan violento. Y algunas cosas eran realmente extrañas. El día 10 de febrero me manda a llamar el capitán a la oficina, me da un parte de servicio y me dice: ve a la calle General Mayandía, el portal 4 o 6, y allí te espera un comandante juez. Lo que en principio me pareció ver bultos por todo el campo, resulta que era gente quemada, abrasada. Dantesco. Aquello fue, me quedé de piedra. Vi cómo cogían en una camilla a un muerto, lo levantaron para llevarlo, pues no lo sé dónde, y en ese momento se le desprendió la cabeza del tronco.
Lo que sí recuerdo es la gente que iba al cargo del coche camas, estaba ahí llorando y llorando, y al preguntarle qué pasaba, dice que es que había cerrado bien la puerta de acceso al coche para que los viajeros que iban huyendo de las llamas no molestaran a los que estaban durmiendo. Y ahí en la plataforma esa es donde más cadáveres había. Y yo lo que sí que les dije, que había un poquito más adelante, en una charca, se veía un guardia civil flotando boca abajo, que al parecer estaba allí, estaba muerto. Y llevaba esposado un maletín. Una cuestión difícil de explicar es cómo pudo uno de los supervivientes llegar al pueblo 15 minutos después del accidente, localizar al taxista de la población y alejarse de la tragedia sin mirar atrás. Yo calculo que eran las 6:30, 7 menos cuarto. Llamaron a la puerta, estábamos en la cama, y yo me levanté, un señor por la ventana y me dice: a ver si me puede bajar, que corre prisa, bajarme a Zaragoza. Digo, espera un momentico, me he visto. Y se montó en el coche el hombre, y cuando llegamos a la altura por la carretera de donde estaba el tren quemándose, él se volvió de espaldas en el coche, no quería saber nada. Dice que cuando paró el tren, el vagón estaba ardiendo ya, que ya se tiraban por las ventanillas de punta cabeza, igual les daba, me dijo, pero nada. Y de allí no se ven más que lamentos. Al revisar la documentación resulta evidente que no se contó la verdad. ¿Pero por qué? ¿Fue un simple accidente que se quiso edulcorar? ¿O algo intencionado con un objetivo que no podemos ni imaginar? Es tan raro el accidente que no sé yo ahí si podía ser un acto de sabotaje. Nunca en la vida he pensado de que eso era un fortuito. Eso ahí algo pasó, no digo que es lo que pudo pasar, no lo sé porque lo ignoro, pero fortuito seguro que no fue. Una a una se fueron descartando todas las posibles causas del incendio. La investigación nunca llegó a ninguna conclusión. Y los familiares nunca recibieron confirmación de la muerte de sus seres queridos. Como homenaje a las víctimas, repasamos junto a la fosa común las únicas fotos del siniestro que no fueron requisadas. Tal vez un día lleguemos a saber la verdad. Nosotros perseguimos esa verdad, aunque hayan pasado 50 años, medio siglo de silencio, de incógnita. Reviso los documentos del Gobierno Civil de Zaragoza o del Ministerio de Asuntos Exteriores, cifras, datos que no concuerdan. Este trabajo se lo debemos a dos compañeros. Paco Pérez Caballero, bienvenido, enhorabuena, gracias. Buenas noches, muchas gracias, Iker. Una historia impresionante. Yo desconocía por completo este suceso y nos hemos encontrado con algo que nos sonaba por el accidente antes mencionado de Torre del Bierzo, pero que tiene tantos elementos que nos demuestran que efectivamente no se contó la verdad, se ocultó la información, y a partir de aquí crecemos buscando hipótesis, testimonios con una fuerza tremenda que le ponen la carne de gallina, yo lo sé, a nuestro buen amigo Nacho Navarro, que ha hecho un trabajo espectacular y que para nosotros es, sin duda alguna, el gran investigador aragonés que está sacando historias, en fin, haciendo una labor histórica, realmente histórica. Mi enhorabuena, Nacho, gracias. Gracias, Iker. Te emocionabas viendo esto, ¿eh? Pues que es tremendo, ¿no? De conocer un tema, de llegar a un tema donde realmente pasa desapercibido en la historia ferroviaria de España, en la historia negra, y encontrarte con un tema que posiblemente iba a ser el segundo mayor accidente ferroviario de este país, pues te pone los pelos de punta. Porque aquí nadie ha investigado, nadie ha encontrado nada, y cuando entras te encuentras los datos y sobre todo documentación, pues es bastante duro. Aquí nadie ha investigado nada, dices. Hay un primer dato con el que podemos ir vagando después del reportaje de Paco, donde hay tanta emoción. Ha pasado, repito, casi medio siglo y esa emoción permanece, ¿cómo no? Porque está la tragedia, pero está la incógnita. Cuando esas dos coordenadas se unen, es muy difícil que algo abandone un territorio. Pero, Nacho, podemos empezar con una cifra.
es que para ti la cifra de desaparecidos, de los que no se sabe nada, es impresionante también. La cifra máxima, contando los 34 fallecidos que dan y restando los heridos y con las ocupaciones que llegan a dar según testigos, asciende a 180 desaparecidos o fallecidos, de 34 oficiales. ¿Tú crees que hay 150 personas que es posible que se volatilizaran, que a nadie interesaba contar que estaban allí? ¿Cómo se explica esto? Sí, yo creo que sí, porque en las hojas de ruta y toda la nota de prensa de Renfe sí que cita un 42% de ocupación, que si echas un poco las cuentas entre heridos y los que salen leves y los fallecidos, sí que aparece esa ocupación. Pero cuando hablas con testigos y gente que iba dentro de ese propio coche de tercera, de esos tres, y te dicen que es que iban llenos al 100%, e incluso gente que no cabía iba de pie, y aquí yo juego el buen papel y pongo al máximo de personas que tiene de ocupación estos coches. Y hay 150 personas que no se nombran y que no están. Llegaste a recoger en tus investigaciones una frase, algo así como que al ser de tercera todo esto cobraba otra dimensión, ¿no, Nacho? He hablado con gente que sí que ha tenido documentos en su mano, de que llegaban a decir pues que según qué accidentes, que como eran gente de tercera, sabían que no iban a reclamar, porque realmente la gente de tercera, sobre todo en este trayecto, eran inmigrantes desde Andalucía, que se iban a Aragón, a Cataluña, incluso a diferentes países de Europa, que la única pertenencia y familia que llevaban era una maleta, y toda su familia se iba con ellos. ¿Quién iba a reclamar eso? Nadie. Vamos a hacer una cosa importante, Nacho, y es poner en las vías de contacto, porque en casos enquistados ya en nuestra historia, pero que abordamos con toda honestidad, y nos pueden dar datos de un lado o del otro, queremos saber la verdad simplemente. Si alguien sabe algo más del accidente misterioso, dramático, por supuesto, del tren de Grisén, ahí están. Porque, Paco, hay una escena que tú has recogido en el reportaje, que, hombre, pongámosla siempre como testimonio personal de alguien. Pero si fue así, nos recuerda a alguna escena de Titanic, por desgracia, ¿no? Sí, del bloqueo de la zona de tercera, bueno, como se contó en el famoso barco. Es que está completamente comprobado, es que las puertas están cerradas. Las puertas que unían cada uno de los vagones se cerraron. No sabemos si por iniciativa de alguno de los trabajadores de Renfe o por qué. En este reportaje todo son preguntas, realmente ya nos gustaría saber qué pasó. Lo que está claro es que nos han mentido. Y yo, la verdad, me conmovía en la fosa común pensando que no sabemos ni siquiera cuántas personas están ahí. Ya no los nombres, sino cuántas, ¿no? Es una historia realmente conmovedora y sobre la que vamos planeando y nos encontramos que hay una serie de explicaciones en la prensa absolutamente imposibles. La explicación oficial era un recalentamiento de los ejes en un principio. Bueno, varias. Se dijo que había sido un cigarrillo. Bueno, no hace falta ser bombero, aunque nosotros hemos consultado con bomberos para saber que un cigarrillo necesita un tiempo para prender fuego y sobre todo para quemar 3 vagones. 3 vagones en el periodo de lo que tarda un tren que va a 70 kilómetros por hora. Y sobre todo, porque el tren no se detiene, no se empieza... Parece ser que el maquinista no se da cuenta de que el fuego se ha encendido. Al pasar por Grisén se ve fuego, se intenta detener ese tren y no ven la señal de parada. Entonces tardan en parar. Es un tren que va circulando con sus últimos 3 vagones ardiendo, pasando delante de pueblos. Y la gente intentando ir al primer vagón que hay, que es el coche cama de metal, para huir de las llamas. Y eso está cerrado. Es decir, no se sabe si se cerró. Una de las hipótesis es que se cerró porque no podía llegar el fuego más allá, porque alguien importante podía ir en ese tren. Bueno, es una hipótesis, no se ha podido comprobar. Pero es una hipótesis que se lanza en torno a las muchas incógnitas, Nacho, y que vamos a ir repasando. Claro. Personaje importante que iba ahí puede ser leyenda urbana. Estamos aprendiendo que muchas leyendas urbanas tienen una base de realidad. Y doble cuestión, sabotaje, quizá por una personalidad también. Sí, sobre todo cuando cogemos la nota de prensa de Renfe y seguimos un poquito lo que es la cronología de la hemeroteca desde el día 10 hasta el día 17, que es cuando aparece, hay una serie de datos que sobre todo no van a encajar, los principales, habrá otros secundarios, pero sobre todo hay una persona que es, la nota de prensa gira alrededor del testimonio del mozo de tren. Una persona que se convierte en un héroe porque es de las que más personas salvan junto a 3 guardias civiles. Y esta persona comienza, el primer testimonio es que ve un fuego a través de un cristal que aparece por el exterior de un coche. Segundo testimonio es que él llega hasta el asiento 45 y ve el asiento que está prendiendo fuego. Tercer testimonio, que es con el que se queda Renfe, es que escucha una serie de gritos y él llega hasta el coche. Pero cuando empiezas a leer lo que comenta el factor de estación, llega a decir que el fuego lo ve en 3 fuelles diferentes en cada fuelle de los 3 vagones. ¿Cómo pasa el fuego? ¿Intencionado? Bueno, pues la pregunta es, en 1900 metros
¿Cómo se pueden calcinar 3 coches de tercera, de madera? Paco, una escena que se comentaba en este rosario de incógnitas que incluso los seguidores de la historia negra de España, en el sentido informativo, desconocíamos. Yo creo que, en fin, Nacho nos sorprendía, ¿verdad, Paco? Totalmente, sí, sí. Con esta investigación y cuántas fosas comunes hay en España que revelan una historia de conspiración en el término de que no nos han contado la verdad. Cuando hay tantas vidas humanas en juego y gente que lo sufre, hay que intentar saber la verdad. Se habla de un guardia civil esposado a un maletín en una laguna cercana. Sí, sí. Y que además se ven altos cargos de la Guardia Civil de repente, inmediatamente en el lugar del suceso. Lo primero que hacen es llevarse ese maletín. ¿Qué contenía? Nadie lo supo. Tenemos otra escena impresionante, que es también un alto cargo militar que va allí a tomar nota de lo que ha sucedido con una máquina de escribir. Se sienta a 500 metros, toma nota y se marcha sin hacer absolutamente nada. Tenemos un hombre que recorre una distancia imposible en un tiempo imposible. ¿Por qué? Cuéntanos eso, Paco. Y se marcha a Zaragoza. No lo sabemos. Lo que sabemos es que es un hombre que estaba en el tren, que tenía la gabardina quemada y que no da tiempo, es imposible. Llega desde 2 kilómetros hasta el pueblo, encuentra al taxista, sabe exactamente dónde está, llama a su puerta y se monta en el taxi sin querer saber nada del accidente. ¿Qué persona reacciona así cuando hay Pero hablamos decenas de de una muertos? posible escenificación de algo, de que haya ocurrido algo que tiene un sentido completamente diferente. Hombre, de lo que se ha imaginemos contado. 3 focos, es decir, hay fuego en los 3 vagones al mismo tiempo. No hay ninguna explicación coherente. Las puertas estaban cerradas. No sabemos cuántos muertos hay y no se dice. La Guardia Civil y los militares de repente toman el lugar, requisan todas las fotografías, prohibiendo que salgan las fotografías que ellos no controlan. Esto es muy importante, háblanos. Por Tenemos que ejemplo, agradecer además a un archivo concreto que nos ha permitido estas joyas fotográficas mostrarlas. Sí, sí, el Archivo París nos ha cedido esas fotografías que son las únicas que hay del siniestro. Pero no las de censura. Y que las podemos ver, por supuesto, y no solo eso, sino que hay expertos que con todo caliente intentan averiguar qué es lo que ha sucedido y abren, por ejemplo, las cajas de grasa para ver si ahí se ha iniciado el fuego, que es una posibilidad. Y bueno, ven que las cajas de grasa están frías y llegan los militares y dicen que qué están haciendo allí, que no pueden estar allí inspeccionando nada y los echan. Claro, no cuadra nada, ni las horas a las que sucede el hecho. Los militares dicen que es a las 6:37 o 35 y la hora oficial son las 6:13. Es importante, Paco, Nacho, parece que hay un cambio de la hora también en el accidente que a ti te hace sospechar, ¿no? Para mí es fundamental, sobre todo para esa persona que coge el taxi. Si ya me costaba creer que en un cuarto de hora era capaz de recorrer 2 kilómetros, buscar a la casa del taxista... Este individuo que se salva y que para ti es sospechoso también de algo raro. En vez de pedirle al taxista que le llevase a una estación de tren, le pide ir a la Cafetería Madrid, que es un bar del centro de Zaragoza, una cafetería de allí. Entonces, si un cuarto de hora ya es imposible, para mí es imposible a oscuras, 2 kilómetros de vías, buscarlo dentro del pueblo. Ese es uno de los puntos... Claro, y que se sospecha, porque esto es increíble, que pudo haber una especie de sabotaje, de coordinación. ¿Contra quién? ¿Qué grupo o qué personas podían hacer ese tipo de atentado en la España del 65 y contra quién, no? Es que no tenemos tampoco prácticamente documentación. Cuando accedemos por el Gobierno Civil a los partes de servicio de la Guardia Civil de ese día, cuando me los facilitan, yo accedo a ellos, cojo el parte del día donde están los resúmenes de todos los puntos y cuál es la sorpresa que al abrirlo no hay nada dentro. Ni ese ni el día siguiente. Tan solo las denuncias de desaparición de maletas. Y lo que es el sumario del caso de la Guardia Civil con sus partes no está, ha desaparecido. Paco, desapariciones también de niños, que es otro elemento cotidiano entre la leyenda barra realidad que rodea estos acontecimientos. Se acordarán del famoso niño de Somosierra, por desgracia. Se ha hablado de que en mitad de, aprovechando el accidente, extraños personajes, se habló, varios pastores lo testificaron, se acercaban entre los bultos humeantes. Claro, no es muy normal que un tren esté ardiendo o que un camión a punto de estallar con su carga tóxica y alguien se acerque, no a ayudar sino a hurgar, y se llevan a un niño. Esta historia se repite, o más bien, antecede a la otra 20 años. Sí, sí, completamente. Y bueno, a lo que hay que analizar, porque lo único que podemos hacer es si es verosímil. Y es verosímil porque es que como no sabemos qué personas iban ahí, no había un registro... No había registro concreto, claro, oficial. Hay un registro... Y aparte podía haber muchas personas, como hablábamos, claro. Y como era propio en la época... Sí, polizones, ¿no? Totalmente, totalmente. El control no es el de ahora y hay que tener muy claro que en el tiempo en el que nos movemos pues es muy fácil ocultar información. ¿Se pudieron llevar a esta niña? Perfectamente. Si la familia, la abuela con la que viajaba murió y quedó huérfana y quedó allí solitaria, ¿por qué no? Pero hay una operación de reclamar esa historia que es de los pocos que ocurre también, ¿no? Sí, porque de los pocos. Lo curioso es que no haya, que ojalá a partir de ahora, bueno, nos lleguen datos
pasaremos a nuestros compañeros, de personas que igual mi padre trabajaba en el campo jornalero y de repente desapareció oficialmente, claro, como ese limbo de los perdidos, sí, sí. y por la fecha, es que vete a saber, Sí, ¿no? aquí hay un interés concreto de que, claro, necesitan que se declare muerta esta niña, ¿no? Porque ya no está. Y entonces es cuando empieza a removerse todo. El periodista Ramón J. Campo, entre otros, intentan seguirle la pista a esta historia y acaban llegando a la conclusión de que si murió no hay registro. Y si alguien la adoptó o se la llevó, tampoco hay registro. Con lo cual, bueno, está en el limbo, ¿no? En el limbo más absoluto. ¿Tú crees, Nacho, que puede seguir la censura a día de hoy? ¿Que haya habido estos problemas para conseguir incluso las imágenes? Sí. Fíjate, lo que hemos hecho es coger la hemeroteca desde el 10 de febrero de 1965 hasta hoy. La hemos repasado completamente. Y solamente hay edictos de fallecimiento que se dan a nivel nacional por de personas que dicen que ese familiar, pero tan solamente habrá 12, 14 edictos. Y que, bueno, pues que los consideran y los dan por fallecidos si alguien lo conoce que reclame. Pero otro dato, por ejemplo, que lo tenía que apuntar y se me olvidaba, es que curiosamente si el accidente es a las, vamos a poner 6:15, 6:30, vamos a quedarnos con el horario de militar de las 6:30, los bomberos de Zaragoza se avisan a las 7:30, reciben el aviso para llevar los coches con agua. O sea, a la hora siguiente del incendio es cuando dan el aviso al cuerpo de bomberos, que hemos llegado a los archivos. En el archivo aparece que hasta las 7:30 no dan aviso a los bomberos para llevar todos los coches de agua, que luego son 3, 4 camiones los que van a aparecer. Hay una especie de tardanza excesiva en todo esto. Una hora que justamente... Que es vital. Claro. Se está tapando todo, puede ser, ¿no? Y además se parte el tren y la parte que no está afectada sigue hacia Zaragoza, ¿no? Otra de las cosas que, hombre, traslada a los heridos, pero llama mucho la atención. Si lo sumamos a esa persona que se va sin mirar atrás, ¿no? Yo no sé, si nos vemos en una tragedia de estas, te quedas a ayudar, te quedas a mirar, estás conmocionado, ¿no? Está oliendo... Bueno, una de las cosas que nos dicen varias veces es que en Grisén se dejó de comer carne, lógicamente, ¿no? O sea, el olor es espantoso, quedaron todos marcados y traumatizados. Entonces, ¿cómo puede uno bajar de ese tren, todavía con las llamas en la gabardina, subirse a un taxi e irse? Todas las personas que habéis entrevistado y que nos recordaban como memoria viva la historia de Grisén tienen, en el fondo, la idea de sabotaje, de que ocurrió algo que no se ha contado. Yo voy a poner un aprieto a Nacho, ¿no? Que veo que es que se ha obsesionado con la historia, no me extraña, se ha encontrado con el misterio. ¿Tú puedes trazar alguna hipótesis, Nacho? Con todo el riesgo que tiene, ¿eh? Y simplemente como hipótesis de qué pudo pasar. ¿Ha logrado, ¿no?, cerrar un poco el puzzle? ¿Qué sentido tienen estas anomalías? Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Marcelino Viegas Galván era guardia civil, que iba de vacaciones, en ese momento no estaba de servicio, y que él se convierte en uno de los 3 héroes por salvar a numerosas personas que van salvando del incendio y están vivos gracias a ellos, que luego él estuvo 15 días en coma porque hemos estado hablando con él. Él comenta que la ocupación iba hasta arriba. Y la pregunta que hacen todos los testigos que había allí, por lo menos la gran mayoría, ¿quién iba en ese tren? Y todos los expertos de Renfe que estuvieron ahí in situ, abriendo las cajas de grasa, mirando los ejes, supervisando las temperaturas, dice, es que error no ha habido ninguno. Chispa no ha podido haber, porque la locomotora era de fuel oil, por lo cual eso no genera chispa. Y la locomotora de vapor más cercana son 150 kilómetros antes cuando se acercan a una de ellas. ¿Qué ocurrió allí? Pues ya me parece imposible que exactamente en 1900 metros ardan 3 coches, que son de madera, que están barnizados, sí, pero la última capa de barniz con la supervisión, la más cercana era 4 meses. A mí me deja muchas lagunas, sobre todo cuando tienes estos puntos que te dan mucho que pensar, que no te encajan, que son gente que qué hacen en ese momento, por qué entran los militares de esa forma, por qué requisan las fotografías. No sabemos quién actuó, si es que actuó, y quién iba o qué material iba en el tren, que tampoco se ha logrado especificar, si es que iba ese material en el tren. Lo que tenemos son piezas sueltas en torno a una tragedia que nadie ha logrado resolver y que lo único que podemos hacer, compañeros, viendo cómo el caso llega a un bucle donde no podemos salir, sí que hablan las personas y sí que están los documentos, es pedir la ayuda popular, ¿por qué no? El altavoz de la televisión a veces tiene y logra estos milagros, ¿no? Nuevas pistas, personas que puedan aportar algo y quizá, siguiendo con la investigación, sepamos algo más. Yo intuyo que algo puede ocurrir, porque una cosa así no se puede tapar, ¿no? Recuerdo los datos que dice nuestro compañero Nacho Navarro. Puede que haya un limbo de más de 100 personas ahí que nadie sabe lo que ha sido de ellas. Lo dejamos ahí, compañeros. Impresionante el trabajo, ¿eh? De verdad que sobrecogedor. En Aragón imagino que esto va a causar un gran impacto, que va a volver a haber una reactivación, que es quizá los que montaron el silencio lo que no quieren, y puede que surjan nuevos datos para seguir tirando del hilo, de un hilo dramático. Nuestro respeto a todas las familias
Y qué impresionante esa fosa común, ¿no? En mitad de un pequeño pueblo que recuerda algo que había sido completamente olvidado hasta en la propia tierra aragonesa, ¿no? Prácticamente. Nacho, muchísimas gracias, amigo, de verdad. A ti, Iker. Hasta la próxima, Paco. Hasta la próxima historia. Impresionante, amigo. Sí, difícil de superar, la verdad. Impresionante, amigo. Pero nos comprometemos, ¿eh? Nos comprometemos a seguir investigando si no Estaremos a la escucha, sin duda. Gracias, compañeros. Queremos saberlo todo en torno a nuestra tierra, ¿no? Hablamos de Zaragoza, hablamos de Aragón, aquí al lado. Y de repente han pasado estas cosas y se han olvidado de ello hasta los libros de historia. No sé, es realmente alucinante. Vamos con otro tipo de alucine diferente. Corremos un tupido velo, como digo yo a veces, y pasamos de todo esto tan real, tan candente, ¿no? Tan presente, tan auténtico, a algo que vaga en mundos diferentes. Saben que hay una sección que hemos construido con esas historias que a mí me impresionaron muchísimo y que intentamos revivir esa emoción para ver si ustedes lo captan, que yo creo que sí, ¿no? Saben quiénes son, de quién hablo, aparecen siempre allí, se transforman en 3 dimensiones gracias al arte de Juan Villa. Ellos son Los Visitantes. Ay, lo que daría yo por encontrarme cara a cara con Los Visitantes. Me lo han dicho en más de una ocasión y como con un anhelo. Como si esto fuese una experiencia excitante, atractiva, como un pasatiempo. Yo pienso que la larga historia de encuentros con ellos, sea lo que sean ellos, nos demuestra que el contenido psíquico es muy fuerte. Hay que tener mucho aplomo para seguir como si nada hubiera pasado después de encontrarse con estas figuras. Es como si hubiese un largo calvario, tengo que decirlo, en muchos de los testimonios que yo he conocido. Se queda ahí para siempre. Este caso que les voy a contar a continuación respeta esa larga regla. Ocurrió en una villa muy tranquila, Flatwoods. 1952, mes de septiembre, corría el día 12 y era el atardecer. Había franjas rojizas en el cielo y se avecinaba la noche. Había un pequeño partido de béisbol entre un grupo de chavales de ciertas edades. Todos se detuvieron en seco, como paralizados. ¿El motivo? Una especie de meteoro que cruzaba el cielo. Y todos saltaron, excitados, efectivamente. La aventura estaba ahí. ¿Saben por qué? Porque aquel meteoro, cometa, estrella fugaz, no lo sabían, había hecho algo diferente, inusual. Se había posado a unos 2 kilómetros de las últimas casas rurales del pueblo de Flatwoods. Estaba tan cerca que se podía tocar con la mano casi. Hay que entender la excitación juvenil de algunos. Hay que ir para allá. Pero ese grupo, esa comitiva, hizo algo interesante, muy racional. Avisar a la señorita Kathleen Hill, la profesora del pueblo, que efectivamente lo que hizo fue asegurarse, mente lógica, coger sus prismáticos y a través de la ventana comprobar que efectivamente algo del tamaño de una casa, ni más ni menos, eso dijeron las autoridades, se había posado como una hoja muerta con un movimiento de balanceo sobre una colina llena de vegetación, próxima a un bosque en Flatwoods. Comprobando que era una realidad y no una fantasía, el grupo se puso en marcha. Lo que no imaginaban es lo que estaba a punto de sucederles, como nadie imagina lo que va a pasar con su encuentro cara a cara con los visitantes. Al llegar a unos 300 metros tuvieron el miedo. Nos acercamos, nos quedamos, la parálisis de precisamente la mente racional, los niños que no saben qué hacer. Y de pronto escuchan algo que lo cambia todo. ¿Cómo un simple sonido puede cambiar la percepción? Bum, 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 bum. El latido de un corazón. El latido de un corazón. Poderoso. Irradia la zona. Eso genera una sensación casi de atención, de angustia. Parece algo vivo. Y después lo que surge es un siseo. Un siseo que se va aproximando. Un silbar que emite algo que está cerca. Están todos, los imaginamos ahora mismo, apiñados con una linterna, uno de ellos intentando descifrar el misterio, porque ya al recorrer los 2 kilómetros, el manto de la noche se ha apoderado de las inmediaciones de Flatwoods. Y de pronto uno de los muchachos, que está a la derecha del grupo, siente, asegura y grita que alguien los está observando, que alguien los está mirando.
La profesora es la primera en enfocar con los prismáticos y en darse cuenta de que hay dos ojos de enorme tamaño, sin pupila, ígneos, que emiten una luz poderosa, que está rompiendo la oscuridad. Y que eso en el fondo es lo que enmarca una cara redondeada, más robótica que humana, que se abre paso, que está avanzando. Escuchan el crepitar, el crujir de las ramas, de ese algo que va en su encuentro. La parálisis, el terror, el pánico, casi abrazándose unos con otros. Del grupo es totalmente comprensible, ¿verdad? Lo que surge entonces, en mitad del bosque, y ante aquellas personas, que son prácticamente 20 ojos los que están observando, es una figura que nos recordará de inmediato lo que contaba el jefe de patrullas de la Archancha en este plató hace unas semanas. Es más, yo creo que es el retrato idéntico, aunque más preciso todavía, más cercano. Un sacerdote, un monje, algo inmenso, y sobre todo el detalle de un gorro terminado en pico, de un capuchón como elevado. Dentro, a diferencia del caso de Victoria del 84, que nos contaba aquí la gente, dos ojos poderosos que demuestran que hay un rostro, que hay una entidad. En un principio la profesora cree que puede ser una de las habituales lechuzas posada en alguna rama que está causando un juego de sugestiones y miedos, pero no. Aquello va aproximándose como si fuese impulsado por un patín, por algún tipo de energía hidráulica desconocida. No pisa el suelo, se ve casi el flambear de ese traje que no llega a tocar terreno, movido por una especie de resorte o de aire. Está yendo lento pero seguro hacia el grupo. Antes de huir, con el miedo en la garganta, los niños aseguran que los brazos de un difunto, casi esqueletizados de alguien, asoman detrás de esa capa, o en los laterales de esa capa, terminados además en una especie de zarpa, de uña, de garra. El conjunto, como verán, es de los más estrambóticos, bizarros, pero también terroríficos de la historia de los visitantes. No hay tiempo para más. La comitiva sale como alma que lleva el diablo. Imaginamos los rezos, los lamentos, las caídas, los exabruptos y hasta los llantos, porque ahí están niños muy pequeños en este grupo de inspección en Flatwoods. Se refugian en sus casas y hasta cerca de las 5 de la madrugada comprobarán cómo la casa luminosa que antes era el habitual meteoro ha estado emitiendo su luz. No se atreven a decir nada. Están presos de una especie de temor que los tiene paralizados. Al día siguiente, la señorita Hill sí que romperá el silencio, acudirá a la oficina del sheriff y este, como es lógico, realizará inspección del terreno, inspección ocular. ¿Qué se encontraron? En el lugar donde había aterrizado el meteoro, una superficie quemada, pero no hay restos de piedras, de rocas, nada. Una superficie lisa, como si algo muy pesado hubiese detenido allí toda su estructura. Y algo todavía más inquietante, si cabe. 2 raíles quemados también, en el punto exacto de entrada al bosque y salida a la colina, donde esta figura había aparecido. ¿Qué significaba todo eso? Un detalle más. Todo el grupo de niños, sobre todo los niños, tuvieron accesos de fiebre, temperatura elevadísima. Los doctores rurales pensaron que podía ser un acceso en algún caso de meningitis. Y también concluyeron que habían estado sometidos a una especie de energía solar. Lo insólito les había insolado. Luego se pasó, por fortuna no se cumplieron los malos augurios. Ahí estaban las huellas, la incomprensión y los testigos que después guardaron silencio. Hicieron algunos dibujos esquemáticos que ahora vemos convertidos en realidad. Este era el monstruo de Flatwoods, como a partir de entonces se le bautizó. ¿Qué hacía y cuál era su cometido? Nunca lo sabremos. Como esta sección se basa en los casos que a mí me impresionaron, porque yo era niño y muchos de ellos, se dan cuenta, están protagonizados por niños, yo les muestro pequeños documentos que para mí son muy históricos. El lomo, cómo está desgastado. Este libro lo compré en 1985, tenía 12 años. La punta del iceberg, la aproximación del reportero JJ Benítez a los casos de encuentros con ellos. Y en la portada, el haz de la linterna, el meteoro de fondo y el esbozo del monstruo de Flatwoods. Da la impresión, no sé qué les parece, de que esta figura imposible, esta especie de quimera, de pesadilla, salió para asustar a los testigos porque estaba haciéndose algo allí que no podía ser visto. ¿Algo qué? ¿Con qué objetivo? Algo en el fondo tan ilógico, tan incomprensible como la propia naturaleza de nuestros amigos, los visitantes.
Y ahora, todos juntos, vamos a poner nuestra mente y su misterio en otro lugar. Hace un tiempo, desde allá arriba, yo hablaba de la poda sináptica. Y he recibido un feedback importante con todos ustedes y la verdad es que me alegro. Había mucho interés. La poda sináptica era el reflejo de un hallazgo reciente para mí, que yo no soy experto en el cerebro, ustedes lo saben, como en casi nada, y significaba eso de la variación que existe, y a veces, desde nuestro punto de vista, fuera de toda lógica racional, pero ahora nos van a explicar, cómo unas facultades o unas posibilidades dejan de ser. ¿Cómo es posible que el cerebro del niño tenga estructuras diferentes, más capacidad, dicen algunos expertos, más conexiones neuronales? La naturaleza hace esa poda porque sabe que ya hemos entrado en la edad de la cordura y no lo vamos a necesitar. Hay un mundo mágico en el cerebro del niño que olvidamos. ¿Es posible recuperarlo? Hemos hablado mucho del cerebro y lo seguiremos haciendo porque es el gran misterio, ¿verdad? Hay dos expertos fundamentales que nos van a enseñar, ellos sí, cosas para salir de dudas en torno a ese comentario sobre por qué en cierto momento algo varía. ¿Qué se irá con esa variación? Profesor José Carlos Aranda, su libro Inteligencia Natural, absolutamente fundamental en los tiempos que corren. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y sobre las presentaciones, muy habitual últimamente, Manuel Martín Loeches, El sello indeleble, una de sus grandes obras que trata sobre su campo de estudio, el cerebro. Manuel, gracias como siempre. ¿Qué tal? Gracias a ti. Bueno, pues nuestro artesano Juan Villa ha hecho ahí una especie de largo camino del cerebro humano, desde la infancia más temprana hasta la madurez. Y yo voy a hacerlo, entrar en el tema, con la misma ignorancia que tenía en un principio y con el mismo asombro de siempre. Me cuentan, os lo pregunto a ambos, que el cerebro del niño sufre hacia los 5 o 7 años más o menos una poda. Vamos a empezar por ahí, si os parece, y luego ramificaremos, ¿no?, en muchos otros temas. Una poda porque algo indica que eso quizá ya no se va a emplear. ¿Cómo es posible? ¿Qué misterio es este? ¿Qué se pierde ahí? José Carlos. Se pierde mucho porque necesitamos liberar espacio para aprovechar el espacio liberado en lo que es la mente resolutiva, que es la implementación de la inteligencia a los actos cotidianos. Llega un momento, y yo creo que me van a entender perfectamente, la mente de un niño es como una cinta magnetofónica en blanco que va registrándolo absolutamente todo. Todas las experiencias, todas las vivencias van registrándose mediante conexiones sinápticas en el cerebro, de tal manera que va rellenando todo lo que es el aspecto conceptual y el aspecto conductual. Pero llega un momento en que el cerebro ya se ha desarrollado, hacia los 6 años el 85% del cerebro ya se ha desarrollado, y en ese momento es cuando se produce la primera poda sináptica, que no es la más importante. La más importante es la que se da cuando se entra en la pubertad, en los 10-11 años. Esta Bueno, es o sea, la más que ya importante. de momento no solo hay una. Hay dos. No hay un reseteo, entre comillas, digo yo, Correcto. de esas partes del cerebro, sino que hay más. Y lo van a entender perfectamente cuando comprendan que hay una capacidad limitada. Esa capacidad limitada es como cuando tenemos una cinta de 1 hora. Si llenamos la cinta, ¿qué tenemos que hacer? Las conexiones que menos se utilizan desaparecen, aquellas que más se utilizan se refuerzan. Y la gran pregunta, profesor Manuel, y podéis intervenir en cualquier momento y aportar en esta clase que estamos improvisando sobre el cerebro del niño y del cerebro del adulto también. Claro, la pregunta es, la naturaleza, traslado lo que ustedes me decían, la naturaleza no hace nada porque sí, ¿no? Y le extrañaba al público esa cantidad de autopistas, vamos a llamarlo así, en el cerebro del niño y que de alguna forma se van cercenando. La cuestión es, ¿estaremos perdiendo algo que sí que tienen los niños y que no tenemos nosotros? Yo os lanzaría esa pregunta a los dos. Sí, ¿Qué tienen los niños en su cerebro que no tenemos nosotros? A ver, todavía no sabemos muchas de las cosas que tienen los niños en su cerebro. Se lleva muchos años investigando y vamos sacando cosas. Pero todavía, y sobre todo en la fase en la que todavía no hablan, que es una de las etapas en las que más autopistas, más conexiones se están haciendo. Manuel. Esto es alucinante. Ahí hay muchísimas cosas que se están haciendo. Pongo 2 ejemplos. Se piensa, es un tema que hemos mencionado alguna vez, que lo que es la sinestesia, esa capacidad que tienen algunas personas de ver colores cuando oyen un nombre concreto. Los días de la semana cada uno tiene un color, o los números, los ven en el aire, o los ven escribir en una hoja de papel y el nombre lunes aparece en color
color rojo, ellos ven el rojo donde no lo hay. Y eso es por unas conexiones que se han quedado ahí y que se supone que, dicen los expertos, que los niños tienen muchas de estas conexiones, como este ejemplo, pero que desaparecen. Pero en algunas personas se mantienen, se quedan ahí esas conexiones, y entonces, aun de adultos, pues siguen viendo cosas raras, extrañas, tienen ese mundo diferente al que vemos el resto de los adultos. Y otro ejemplo también interesante que te voy a comentar. Fíjate el efecto de no quitar muchas de esas conexiones, en este caso el de la sinestesia puede ser, digamos así, positivo, porque hay de hecho muchos artistas y muchos creadores que tienen sinestesia, se aprovechan de esa percepción diferente a la nuestra y tienen esa creatividad. Pero hay una teoría también que circula, que es que los esquizofrénicos no han podado el suficiente número de conexiones y muchos de sus síntomas, tengamos en cuenta que tienen alucinaciones, oyen voces, piensan y ven la realidad de una forma completamente distinta como la vemos el resto de las personas sanas. Y todo esto es porque muchas de las conexiones que se tenían que haber podado no se han podado. Me parece, Manuel, alucinante. El cerebro ese del niño lo estamos imaginando, ese primer titular, ¿no?, que tenemos y que todo el mundo entiende, y os agradezco siempre el esfuerzo, de hablar para todo nuestro público, y sobre todo lo digo siempre, hablar para mí, para que yo me entere. Dice Manuel, antes del habla, en un cerebro que por lógica, esa lógica que tenemos a ojo de buen cubero, decimos, se irá complejizando mucho más, ¿no? Resulta que el nivel de conexiones, el universo interno, es más complejo y mayor cuando no hablamos. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que nos ayuda mucho a comprender, primero, las investigaciones que se están realizando, que cada vez van disminuyendo en la edad. Fenómenos que creíamos antes que se producían en torno al año ya se están retrotrayendo a los 5 o los 3 meses. Pero lo que a mí sí que me gustaría es que supiéramos que durante los 3 primeros años del niño es cuanto más se desarrolla el cerebro. Increíble. Hasta el punto, durante los 3 primeros años, hasta el punto que yo creo que vamos a alucinar si decimos que durante ese periodo se producen más de 1000 trillones de conexiones neuronales. ¿Qué significa eso, José Carlos? Vamos a visualizarlo. ¿Qué es eso? Significa que tú tienes un valle baldío y que dices, voy a construir una ciudad. Entonces diseñas la ciudad a partir de la información que te está llegando. El niño es totalmente receptivo porque tiene su mente absolutamente en blanco y es el periodo de mayor plasticidad. Quiere decir que todo lo que recibe automáticamente lo engarza. No es, para que no haya confusión, no es absolutamente en blanco porque ya incluso nacemos con experiencias que ha habido dentro del vientre materno. Ya ha escuchado el lenguaje, ya ha sentido estímulos táctiles, ya tiene algo de mundo muy primitivo, digámoslo así, pero a partir del nacimiento, sobre esas carreteras que ya tiene el niño cuando nace, se van formando otras muchas. Y de hecho cada vez se asienta más las teorías de Spilker sobre que nacemos con unas ideas innatas que propician el desarrollo de la inteligencia. Sí, que más misterioso que eso, pocas cosas, en mi opinión, lo innato, pero bueno. Pero hay cosas que todavía son más misteriosas. Yo creo que el cerebro es el gran misterio. Pero me estás contando una de las cosas que es claro que el gran público, y repito, es que si no te metes en libros concretos, no te enteras, ¿no? Y a los 3 años estamos en pleno esplendor de ese universo interno. 1000 trillones, has dicho. Sí. Estamos hablando de números neuronales. Números como estrellas, como granos de arena en una playa. O sea, Correcto, es impresionante. Y se está produciendo la sinapsis que, Manuel, podríamos explicarlo, pero igual estamos dando por hecho, brevemente, ¿qué es? Esa conexión, que yo no sé a qué nivel es, que me parece mágico, hermoso, maravilloso, pero está pasando ahí algo. Es lo que descubrió nuestro prestigioso Ramón y Cajal, que las neuronas son entidades independientes y que forman una red a base de conectarse unas con otras, y en esa conexión lo curioso es que no se tocan. En la sinapsis, vamos a ver, yo siempre digo, la actividad cerebral es electroquímica. Es eléctrica dentro de las neuronas, hay un intercambio de iones y cambia la carga eléctrica, pero entre 2 neuronas la conexión es química. La actividad eléctrica de una neurona al final genera que se segregue una sustancia química parecida, y no es ninguna tontería, a los fármacos que se toman los pacientes con trastornos mentales, porque es un sustituto de esos químicos, que lo envía una neurona y lo recibe otra neurona. ¿Y qué pasa en el pensamiento, Manuel? Es decir, estamos imaginando, cuando hay sinapsis,
¿Hay pensamiento nuevo, aperturas nuevas de miras o posibilidades de que por ahí fluyan otros pensamientos? Bueno, es que el pensamiento, según los neurocientíficos estrictos, y yo soy uno de ellos, es la actividad de las neuronas. La actividad eléctrica de las neuronas es la que genera el pensamiento consciente. Hay una parte inmensa de pensamiento inconsciente que está ocurriendo continuamente y una parte pequeñita, es como la punta de un iceberg, que es pensamiento consciente. Bien, pues tanto unos como el otro se debe a la actividad de las neuronas. Sin actividad neuronal no habría pensamiento. Entonces, hay mucho ahí escondido, mucha actividad que está continuamente ocurriendo. Tú fíjate que ahora, por ejemplo, estás guardando recuerdos de los últimos 2 años, lo estás haciendo y tú no lo sabes, ni eres consciente de ello, ni lo estás haciendo a propósito, sino que está ocurriendo de forma automática. Y a la vez también estás tomando decisiones, estás comparando situaciones y llegarás a una respuesta en el momento más inesperado. Llegarás de forma consciente, el cerebro ha llegado a ella antes. Pero esa magia de la sinapsis, lo dice Manuel, todavía es el enorme misterio. Sí, el cómo se produce, sí, pero a mí me gustaría aclarar que la sinapsis neuronal no solo se ocupa del pensamiento, se ocupa también del movimiento consciente e inconsciente. Es decir, que conlleva todo. Es decir, el hecho de atarte los cordones de los zapatos, la coordinación muscular, se produce también por sinapsis neuronal. Sí, claro, esto es la base de todo. Entonces no es solo el pensamiento, es la base de todo. Sí, sí. Tanto Nuestros el movimiento, sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. ¿Y qué pasa, José Carlos, para que a los 3 años pase algo que cambie todo eso? Bueno, pasa precisamente que el cerebro no está diseñado para ser inteligente, para potenciar la inteligencia. El cerebro está diseñado para que sobrevivamos. Y eso implica la adaptación al entorno, que es la discriminación de información útil para la supervivencia. Eso está muy bien estudiado en el aprendizaje lingüístico de Patricia Kuhl, que dice, bueno, ¿en qué momento el niño, que en principio tiene una plasticidad maravillosa que le permite discernir todos los sonidos que escucha, todos, es receptivo a todos los sonidos? Llega un momento en que solo sea receptivo a determinados sonidos que son los de su lengua materna. Ese estudio lo hace... Bueno, esto acabas de decir, el niño portado tiene un radar impresionante de conexión total con la naturaleza. Sí, y no sabemos tampoco cuál es... Y de pronto esa señal se va... así, se concreta y se centra en unos sonidos determinados que son los que los vincula con la persona de apego, que le permite el aprendizaje verbal para comunicarse. Y yo te lanzo una pregunta de nuevo, porque es que esto me parece que es incógnita tras incógnita. Si alguien ve gráficamente, como están enseñando los compañeros, que la antena se estabiliza, ¿se puede hacer algo para volver a tener esa antena abierta, esa antena cósmica que tuvimos cuando teníamos 3 años o menos? Vamos a ver, no solo no se puede hacer, sino que además es imposible. Hay una cosa que está clara, y es que cuanto más estimulas el cerebro da más de sí. De hecho, los experimentos de Patricia Kuhl se preguntó, oye, ¿y qué pasa si a un niño le exponemos a 2 lenguas? Y el niño aprendió 2 lenguas. ¿Y qué pasa si lo exponemos a 3 lenguas? El niño aprendió 3 lenguas. El proceso de maduración cerebral en el aprendizaje lingüístico se prolonga, pero llega un momento en que su cerebro, como muy bien decía Manuel, organiza esa información y de pronto se lanza a hablar las Pero entonces hay una racionalidad. Pero hay un límite, y quiero que esto quede claro. Vamos a ver, hay un límite porque también la capacidad craneal del cerebro tiene un límite, con lo cual hay que eliminar información para reestructurar las conexiones sinápticas. Al margen de todo lo científico, esos convencionalismos sociales de niño, por aquí, esto así, el propio cerebro también hace su poda y deja de vagar por mundos mágicos que vete a saber por dónde nos hubieran llevado. Exactamente, esa es la idea. Cada cultura es la que ejerce principalmente la poda en el cerebro de cada persona. Uno al final es fruto de la poda que ha sufrido su cerebro. Y la poda en gran parte se debe a la cultura en la que uno está inmerso. Eso el cerebro sin ninguna respondería a todo. O sea, si por aquí no, esto no, al final esas áreas se dejan de usar. Claro, es que tú te das cuenta que influye incluso en los alimentos que preferimos, en los sabores que nos parecen agradables y desagradables. En cosas así la cultura está influyendo y no es más que las conexiones que se han mantenido en un caso o que se han perdido en otro. Es que es eso es lo que somos al final. Se ha hablado mucho también del momento en que aparece el concepto de la muerte, me interesa, ¿no? No sé si hay nuevos cálculos, yo he leído algunas cosas, pero no lo sé. Cuando el cerebro humano es consciente, también va de nuevo salto, ¿no? De que va a haber un momento en que va a desaparecer. ¿Sabéis algo en qué momento se produce o no está estudiado del todo? Vamos 4 o 5 años, quizás. Sí, pero hay 2 conceptos de la muerte. Está el concepto infantil de la segunda infancia de la muerte, que es el primer contacto que tú tienes, en que la muerte no es muerte trascendente. De hecho, el niño no sufre la muerte como una tragedia. Y hay otro concepto de muerte que se obtiene a partir de la entrada en la pubertad o la adolescencia, porque las mismas hormonas que activan la sexualidad
activan una función en la precorteza cerebral, que es la capacidad de elaborar hipótesis y conjeturas. Y a partir de ahí es cuando tú eres consciente que también tú vas a morir. Y ahí es donde tú entras en el terror de la muerte. Es una de las épocas de las pesadillas, ¿no? ¿Qué sería qué época, José Carlos, para remarcarlo? A partir de la entrada de la pubertad y el detonante son las hormonas Hasta sexuales. la pubertad no hay ese concepto profundo del terror a la muerte. De terror, es decir, tú eres consciente de la muerte, de la finitud de la vida, pero no te planteas tu proyección de tu propia finitud. Ahí hay un salto cualitativo. Yo creo que hemos lanzado hoy unas cuantas cuestiones. Habrá que volver a hablar del lenguaje del cerebro, pero era tan gráfico, porque yo me refería a esto de la poda sináptica. Quedan muchas cosas por elaborar, por supuesto, pero hemos hablado de ese mundo, de ese universo en expansión. Quizá yo lo veo de un punto de vista muy poético, porque mi poda también es defectuosa, ¿no? Pero es la tuya. Un universo en expansión, ¿no? Absolutamente. Posibilidades que nos parecen mágicas, sensación de que no solo el propio cerebro, quien ejecute eso, sino la propia sociedad puede cloroformarnos un poco, teledirigirnos o quitar espectro de banda, ¿no? Y ese deseo que decía José Carlos que es imposible, sí, yo lanzaría esa última cuestión, de intentar volver a conectar con todo eso. Decía Ramón y Cajal precisamente, que no sé si tenía razón o no, no lo sé, que uno puede crear su cerebro, ¿no? Sí. Puede hasta físicamente. Puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Eso es verdad, compañeros? Sí, absolutamente cierto. La diferencia entre... Vamos al adulto, Manuel. La diferencia entre alguien que ha reflexionado, se ha preguntado... yo no voy a hablar de grandes memorias o de prodigios, sino de alguien que ha vivido en permanente ejercicio de su cerebro. Es diferente físicamente el cerebro a alguien que haya sido empobrecido. Pesa unos cuantos gramos más que una persona adulta que haya pensado, experimentado y aprendido menos. Así de claro. Es decir, el cerebro desde que nace lo único que hace es crecer. Nace con 300 gramos, cuando somos adultos 1200, son 3 veces más. Y todos son conexiones. Pero claro, no todos tenemos el mismo número de conexiones ni la misma cantidad. Entonces la idea es cuantas más conexiones, más pesa eso físicamente, más pesa el cerebro. Físicamente, se nota esas carreteras... Sí, se ve al microscopio. Vosotros veis y veis los... Se ve perfectamente, las dendritas de las neuronas están llenas de botones sinápticos, de conexiones sinápticas. Eso distingue un cerebro culto de un cerebro inculto. Así de claro, así de fácil. Y pesa más. Ya se demostró con ratas hace muchos años. Se lleva comprobando con muchos otros seres y con los seres humanos, por supuesto. Una persona con muchas más conexiones sinápticas, con mucho más botones sinápticos, es una persona más inteligente. Y un mensaje muy importante. Somos lo que hacemos. El cerebro se adapta a la actividad a la que tú lo sometes. Si tú desarrollas tal actividad, tu cerebro se adapta a esa actividad. Con lo cual no es ninguna tontería cuando se habla de prevención de demencia senil, prevención de enfermedades mentales, el hacer sudoku, el leer, el dedicar un tiempo de lectura diaria, etcétera. Todo lo que sea elaborar la mente, trabajar la mente, evidentemente está trabajando las conexiones sinápticas y está procurando, igual que a mí me hace mucha gracia cuando me dicen, oye, ¿por qué tienen que estudiar tus alumnos de memoria? Y digo, bueno, ¿y por qué no? Quiero decir, tú que te tiras una hora corriendo en una cinta a diario que no te lleva a ninguna parte, ¿por qué lo haces? Por ejercitar tu cuerpo, ¿no? Es que de hecho... También hay que ejercitar el cerebro. Ese es el mensaje. Claro. La interrupción, disculpar. Es que de hecho precisamente la poda ocurre porque no se utiliza. Claro. Las conexiones que no se utilizan son las que se podan. ¿Qué habrá quedado ahí? Es decir, Manuel, que si en nuestra pregunta, sociedad ¿no? el lunes fuera de color rojo, esa conexión permanecería. Pero como no lo es... ¿Qué quedará ahí? Y este programa pretende, y con invitados de este tipo, evidentemente, que ustedes, como ocurre, por fortuna, reflexionen, se pregunten, indaguen. Mi pregunta, que no la voy a hacer ahora, que podría ser por otro motivo, cuando el cerebro humano, con esa posibilidad mágica de trillones de conexiones, de miles de trillones de conexiones, con ese universo único para cada uno de nosotros, de repente ve por su vida, por decisión personal, por el entorno, empobrecida, primitiva, densa, siempre sometida a los influjos más primarios. ¿Qué ocurre en ese cerebro? Estamos perdiendo, por tanto, una oportunidad de conexión con lo mágico, seguro, cualquier nivel. Pero de eso, si os parece, hablamos otro día. Fantástico. José Carlos, gracias. Como siempre, profesor, gracias. Manuel, extraordinario. Muchas gracias. Tú puedes ver eso prácticamente. No es leyenda. El microscopio confirma estas maravillas del cerebro del niño. Hay muchas técnicas. Me encanta aprender con vosotros. Espero que la audiencia también. Gracias. Gracias a ti. Gracias a los dos. Gracias a ti siempre. En fin, un poco sobrecogido, ¿no?, por las definiciones que han dado nuestros amigos. Me quedo con eso. Las simples, no tan simples, definiciones. Las palabras que han empleado para hablar de algo que tenemos aquí y a lo cual a veces no prestamos atención. Hay que intentar
Ahora está de moda ejercitar todo, ¿no? La imagen del cerebro parece que no preocupa, pero debería preocupar. La imagen del cerebro también debería preocuparnos. Vamos con otras cuestiones, son digitales. Las trae nuestro compañero Diego Marañón. Hace muchos años, muchos, tanto como casi para referirnos al Neolítico, en las primeras temporadas de Cuarto Milenio, yo realizaba una sección que se llamaba El Túnel del Tiempo, y era un viaje un poco virtual en busca de personajes, de biografías. Algo parecido a lo que hace con mucho arte nuestro compañero Diego Marañón en Milenio 3, casi todas las semanas, entrevistas con el más allá. Saber cómo pensaban esos personajes, intentar revisitarlos. Edgar Allan Poe, evidentemente, era uno de los absolutamente clásicos para todos nosotros. Intentamos recrear su extraña muerte. Y esto que hemos contado, incluso del tren de Grisen, es muy de Edgar Allan Poe, si hubiese vivido en esos años, ¿no? Todo incógnitas en torno a un acontecimiento luctuoso. Ahora ahí parece una nueva forma de acercarse a este genio del terror y la mente humana, don Edgar Allan Poe. Diego Marañón tiene las claves, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues sí, se ha convertido en un icono, aquí lo tengo. Pronunciamos su nombre e inmediatamente nos trasladamos a un mundo sombrío y oscuro que sirve de escenario a historias que conectan con nuestros miedos más primarios. Y a pesar de ser un maestro de la literatura de terror y del relato breve, yo estoy seguro que para muchos de los que ahora nos ven en casa, especialmente para los más jóvenes, se trata también de un auténtico desconocido, de todo un enigma. Bueno, para ellos está especialmente pensada esta aplicación que traemos esta noche y cuyo propósito es trasladar el contenido de estas obras a un formato en principio mucho más atractivo y accesible. Sus desarrolladores, Iker, son españoles. Esto es obra de Play Creatividad, que es un pequeño estudio de Barcelona, y por ahora consta de 2 volúmenes que por un precio casi simbólico, menos de 2 euros en Android, reúnen obras como El retrato oval, La máscara de la muerte roja, El corazón delator, Annabel Lee, El cuervo o El gato negro. Pero nunca no más, creas, que Iker, decía El cuervo. Efectivamente. Sí, pero no creas que estamos hablando de libros virtuales típicos y tópicos como los que todos tenemos en nuestra tablet o en nuestro lector de ebooks. Es casi una reinvención, por así llamarlo. Lo estás viendo ahora mismo en pantalla, Iker. Se trata de una experiencia de lectura enriquecida que conjuga creatividad, conjuga música, ilustración y una programación especialmente cuidada. Porque hay que decir que el equipo creativo de esta aplicación ha desarrollado desde el primer esbozo hasta las animaciones y la música. Todos los relatos han sido ilustrados por David García Forés y cuentan con música compuesta ex profeso por Teo Grimal. Si unimos estos elementos a unas animaciones e interacciones verdaderamente trabajadas, el resultado, como estás viendo, es espectacular. Qué bonito. Y no en vano, esta aplicación ha recibido no 1 ni 2, sino un montón de premios por ese esmerado diseño y por una calidad visual que desde luego se hace patente desde que la iniciamos por primera vez. Está disponible tanto para iPhone como para sistema Android, está en castellano, en inglés y en francés, y además incluye una colección de bocetos del ilustrador y una biografía de Edgar Allan Poe. Poco más se puede pedir. ¿Sabías, Iker, por cierto, que este genio del terror hizo sus pinitos también en terrenos tan sorprendentes como la cosmología o la criptografía? Pues no. Sabemos que apenas vivió 40 años, pero desde luego estamos ante una vida verdaderamente apasionante. Así que desde aquí, como cada semana, recomendamos esta aplicación porque estamos ante un trabajo estupendo, hecho por gente entusiasta, como aquí nos gusta, y que con total seguridad va a permitir disfrutar a jóvenes y a no tan jóvenes, como nunca antes lo habían hecho, de las más míticas historias de terror. Qué bien, Diego, qué bien, de verdad, ¿eh? Yo creo que esto de aproximarse a la lectura en realidad aumentada un poco, ¿no? Es maravilloso, es una experiencia diferente, pero que al final nos va a conducir a reconocer a ese maestro que era maestro de un maestro para nosotros, ¿no? Como es Chicho Ibáñez Serrador. Evidentemente, nuestro homenaje siempre al gran Narciso Ibáñez Serrador y a su padre, que estaría observándonos, ¿no?, de otras dimensiones, cómo interpretaban los personajes de Edgar Allan Poe. Cierta noche aciaga, ¿no?, revisando viejos libros, alguien llamó a la puerta. Ese cuervo decía nunca más. Habrá que volver a hablar de Poe, ¿eh? Tenemos que entrevistarlo un día, amigo. Lo haremos. Y Poe, ni más ni menos, la sensación, además el término, ¿no? Hasta los viejos genios universales tienen que hablar con otra voz para contar el mismo mensaje, que al final es lo que importa. Y nosotros animamos a que eso ocurra. Tuvimos ahí Félix y esta semana sí, señor. toca y habrá más. Venga, gracias, buenas noches, Diego, gracias. Muy amable por tus indicaciones, porque en el fondo, reconducirnos a Poe, a los más jóvenes. Ese cuántas
Vocaciones literarias han nacido leyendo a Poe. Las narraciones extraordinarias de Poe, léanlas, por favor, en el formato que sea. La muerte de la máscara roja, El corazón del Ator y tantos otros, El gato negro, La caída de la casa Usher, no sigo, ¿no? Son todo clásicos, clásicos de alguien que se adelantó a su tiempo y que hizo del terror, de la intriga, mucho más allá del puro miedo, de las sombras de la mente humana, un arte. Él mismo murió, lo recordaba hace mucho tiempo, en ese túnel del tiempo, en unas circunstancias enigmáticas que, si no conocen a Poe, un día, en homenaje a él, lo volvemos a contar, ¿vale? De otra forma, pero lo volveremos a contar. Vamos a contar una historia que le gustaría a Edgar Allan Poe, claro que sí. Antes de las fotografías, les invito a esos recorridos que hacemos breves, pero creo que intensos, por la España mágica, porque es otra de nuestras misiones y prioridades. Siempre tiene que haber un trocito de España mágica, ancestral, desconocida, para ponerla en conocimiento de todos. Y esto le gustaría muchísimo a Poe. Esto podría ser, fíjense lo que les digo, hasta el título de una narración extraordinaria breve del bueno de Edgar Allan Poe. Quizá una de esas de la época de delirio. ¿Cómo la titularía? El bueno de Edgardo, seguro, Ánima sola. Cuenta la leyenda que Celestina Abdégano, perteneciente a las mujeres piadosas de Jerusalén que atendían a los condenados, se negó a ayudar a Cristo en la cruz por miedo a la represión de los judíos. Como castigo, fue condenada a vagar eternamente sumida en una inmensa pena y soledad. Esta es la verdadera historia del ánima sola. El ánima sola en Extremadura es un ser indefinido, un espíritu al que se le rezaba y puede que todavía se le rece en los pueblos, sobre todo las brujas, por encargo siempre, porque había mujeres que acudían a estas brujas para que rezasen en la oración del ánima sola para que sus maridos, sus amantes, volviesen con ellas. La ánima sola, referente supuestamente a un personaje llamado Celestina Abdégano, pues no es reconocido por la Iglesia Católica, pero se le da un cariz de existencia por la cual hace de intercesora, como otros santos, en función a partir de un rezo a esta ánima sola, que se pueda conseguir algún tipo de petición diversa, desde fortuna, amor, dinero, salud, etc. Desde la Edad Media, el ánima sola fue abrazada en la superstición popular de Extremadura como una poderosa invocación para solventar problemas de índole muy variada. En los documentos de la Inquisición nos ha llegado la descripción detallada de los rituales que las mujeres llevaban a cabo para invocar a este influyente espíritu errabundo. Rituales había varios, casi siempre relacionados con círculos concéntricos que se escribían o inscribían en el suelo. En algunos la bruja se ponía en el centro, hacía una muñeca de papel, una especie de vudú, mientras recitaba esta oración a la ánima sola para que el hombre volviese con la mujer que le había pedido esta oración. Estos rituales están en consonancia con un claro sincretismo entre culturas o religiones ancestrales en mezcla clara con el cristianismo. Por lo tanto, no es nada extraño que en estas oraciones se utilicen terminologías religiosas y personajes religiosos o santos religiosos. Uno de los lugares en donde su valor adquirió mayor presencia fue Jerez de los Caballeros. La documentación conservada en los oscuros archivos de la Inquisición nos cuenta que en esta localidad de la provincia de Badajoz, más de una veintena de mujeres fueron acusadas de brujería al ser consideradas devotas del ánima sola. La Inquisición de Llerena deja un rastro sangriento grande. Según fuentes documentales, pues son más de 30 y tantas o 20 y tantas brujas las que en Jerez de los Caballeros fueron castigadas, ¿no? Este ritual, por ejemplo, lo hacía una bruja, o al menos acusada de hechicera, que se llamaba Inés Gómez,
terminó en las cárceles de la Inquisición y de hecho murió allí, se la encontraron muerta. Algunas personas siguen recordando al ánima sola en Extremadura. Casi 4 siglos después de la persecución inquisitorial, la devoción por este espíritu continúa siendo el centro de invocaciones populares, adaptadas a las creencias más modernas. La Surda es muy rica en todo lo que se refiere a antropología y en este caso de las ánimas también existe una creencia o un decir, como comentan las gentes del pueblo, de que las ánimas que están en faltas, en pecado, pues están condenadas a vagar por lugares desérticos, en soledad. Se ha ido adaptando a cada una de las épocas, identificándola, o bien, como en el caso ese de la Inquisición, con la presencia de brujas o de entes maléficos, demoníacos, hasta nuestros días en los que se habla de presencias, de apariciones del más allá, o incluso en algunos casos, como en Saucedilla, que se llegó a relacionar con la ufología. Dicen los lugareños que el ánima sola siempre cumple sus peticiones. A cambio, ella solo pide una oración para poder sobrellevar la eterna soledad con la que fue castigada hace casi 2000 años. Por el contrario, quien no cumpla con esta contraprestación, se las tendrá que ver con la ira del espíritu errante. Esta mujer contaba que una vez se le concedió ayuda, este ánima bendita le concedió ayuda en una determinada cuestión y no se hizo caso de concederle este rezo, o sea, este Padre Nuestro. Entonces, pues un buen día, buena noche, este ánima bendita entró en casa en forma de energía y bueno, pues metió el terror y como consecuencia pues tuvieron que los familiares acogerse a este Padre Nuestro final para que la ánima bendita estuviese pues tranquila y bien parada, ¿no? En otras ocasiones, la aparición de sombras en la región extremeña ha sido identificada con la presencia del ánima sola. Existe en Garganta la Olla el caso de Teodosio Gómez, un hombre que en el año 38 del pasado siglo tuvo un encuentro con un ser cuando él iba a recoger castañas al campo, que él identificó con una figura femenina, como esperando. Nunca se dio la vuelta, jamás pudo ver el rostro, pero aquello le asustó tanto que se tuvo que volver al pueblo. Ánima sola, ánima de la paz y no de la guerra, ánima de Dios, te pido y te suplico. Reza el comienzo de la oración al alma errante de Celestina Abdégano. Una magia poderosa y ancestral que, al igual que siempre, se mantiene férrea entre los credos más populares de Extremadura. Creencias que incluso hoy rozan peligrosamente el escurridizo mundo de la brujería. Comenzamos las fotos de los espectadores en Noruega. Desde allí, María Victoria Polo nos enviaba esta imagen que dice que es en los bosques noruegos. La vemos con una niña pequeña y cuando empezó a fijarse mejor en la imagen que habían captado se dio cuenta de que había algo extraordinario en el árbol que estaba justo detrás de ellos. Ahí está, una especie de ser, personaje diminuto que parece esconderse, ¿verdad?, en el tronco del árbol. Se ve perfectamente además la cara como rojiza, como un poco de duende o demonio de estos traviesos. Ahí lo tenemos, con los ojos, una especie de orejillas o cuernos, ahí está, la boca y como una nariz un poco como si fuera un ratoncillo. La imagen se ve perfectamente, pero lo que nos dice Guillermo León, dice, bueno, sí, parece un ser extraordinario y en un principio creíamos que era eso, pero no puede ser más que una pareidolia, que la naturaleza ha recreado un ser
mítico, mitológico, que verdaderamente pues no estaba allí. Ahí la vemos en blanco y negro, la fotografía, donde se puede apreciar perfectamente los rasgos de este ser de los bosques. Y nos vamos, en este caso, al cielo. Tenemos que mirar allí. David González, desde Lugo, nos enviaba esta imagen que la captó el día 24 de agosto. ¿Y es un chemtrail de los clásicos? Pues no, es un black chemtrail. Damos una vuelta más. En vez de ser como estos, las estelas estas de condensación que son de color blanco, pues estas son de color negro. Lo que pasa que en este caso nos dice Guillermo León, ¿verdaderamente es un black chemtrail o es la sombra de este que tenemos aquí arriba? Bueno, nuestro amigo David González, que nos enviaba la imagen, nos decía, justo ese día pisó la Merkel España. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, pues ahí dejamos la incógnita. Si tienen fotografías como las que acabamos de analizar, si hay alguna imagen en las que no encuentren una explicación, 2 vías de contacto donde nos las pueden enviar y nosotros intentaremos darle una solución. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y en las redes sociales ya saben que deben seguirnos en Nave del Misterio. Perdido en la montaña, desaparecido en la cumbre, solo, con la muerte como compañera. La historia del alpinista Carlos Pauner yo creo que nos ha puesto a todos los pelos de punta, porque nos hemos sentido, ¿no?, en ese desamparo y hemos comprendido perfectamente que algo le salvaba. Es importante hacer caso de estas historias, incluso dentro del ámbito del misterio, porque me he dado cuenta que muchas veces sí que prestamos muchos minutos al momento en que lo que se representa es todo lo contrario. Hace un par de semanas, ¿recuerdan? La historia del Air China y la capa negra. Y tantos casos, donde parece que lo dramático, lo doloroso, se ha impregnado especialmente en un lugar. Dicen los expertos, yo no lo sé. A mí un día me lo contó un experto. Estaba yo documentándome sobre una novela, la única novela que he hecho en mi vida, Camposanto, que ya, bueno, se quedará ahí como una reliquia, pero yo me lo pasé muy bien. Tenía que ver con el pintor El Bosco y con más cosas. Y entonces yo, con un experto que sabe de ocultismo, de estos que, bueno, hablan cuando quieren, ¿no? Estoy recordando ahora mismo. Me decía, mire Iker, hay 2 energías muy densas en la naturaleza, según el credo de los ocultistas, ¿no? La sexual, que tiene un componente curiosamente vivificador. El principio de la sexualidad en la antigüedad era una vía para dar la vida, por eso se consideraba el mayor misterio, ¿no? Nosotros lo hemos asumido y nos da igual y ya nadie se va a meter en esto porque son tonterías, ¿no?, para muchos. Pero para el hombre antiguo, los primeros que empezaron a ver que el acto sexual tenía que ver con engendrar el enigma de la vida, tuvo que ser impresionante. Por eso todas las culturas, tanto religiones como espiritualidades, como sectas, digamos, esotéricas, han considerado la energía sexual como algo especialmente denso. Y denso puede ser, para elevarse, hay muchas personas, y ustedes lo saben, que hablan de cierta sexualidad sagrada, de volver a aquella antigüedad donde el sexo no tenía nada que ver con lo que es ahora, solo en lo material, sino que tenía otro componente energético, es lo que dicen. Pero al mismo tiempo, la magia negra, la brujería y el satanismo han utilizado el sexo también como elemento de una fuerza primaria que arrastra especialmente al ser humano. Lo sabemos muy bien. Cuando el sexo, cuanto más crudo de más efectivo, acude a parámetros de nuestro cerebro más profundo, más reptiliano, que es el concepto real. No digo reptiliano por los reptilianos, si alguno me lo dice, no. El cerebro reptiliano, el cerebro que conservamos desde que éramos reptiles realmente, y entonces domina al ser humano. Es un arma valiosísima. Y para la magia y para la oscuridad más. Ustedes se habrán dado cuenta que muchos de los sádicos, criminales, diablos humanos, ahora ha habido noticias que matan niños, por desgracia esto pasa, hay un impulso sexual. Confunden el impulso sexual con el impulso violento. Porque hay en la violencia y el sexo áreas que no están bien definidas. Esto asusta mucho, porque, ¿cómo te vas a meter con el sexo? No, si no me estoy viendo con el sexo.
Oiga, estoy hablando de lo que los expertos del cerebro saben. Y esas áreas poco definidas han sido exploradas y explotadas por los que conforman el mundo, las ideas, el marketing, pero también por este tipo de sectas. Bien, hemos hecho cientos de reportajes donde parece que esta densidad, más que sexual, violenta, desgarrada, de muerte, la muerte, se ha quedado impregnada en un sitio. Nos da esa impresión, ¿verdad? En lugares desgraciados, algo ha quedado. Por tanto, es importante mostrar la otra cara, porque así como hay energías densas, sombrías, las sombras, los bajos astrales, eso lo sabían todas las culturas de la antigüedad, se quedan ahí. Me decía un día Paloma Navarrete que ella, la experiencia que había tenido aterradora con estas visiones que ella tiene, ustedes pónganle lo que quieran, ¿no? El adjetivo que quieran, interesante sin duda alguna a nivel humano, que todos los casos que había visto de personas que se quedaban ancladas y causaban problemas, supuestas entidades, eran personas avariciosas, personas que querían su casa, su dinero, su no sé qué. El egoísmo, el ego, lo denso, lo que nos atrapa a la tierra, pues precisamente te atrapaba en la tierra y aquello no se iba, ¿no? Entonces está el otro lado, que es muy interesante y que muchas veces le prestamos, como digo, menos minutos. Historias como las de Pauner nos demuestran que si estás suficientemente abierto a las señales a veces te pueden ayudar. Si tu parabólica está suficientemente sintonizada, los ángeles, y cada uno ponga ahí lo que quiera, con la creencia que quiera, la idea de un mensajero que te puede salvar, a veces pasa, actúa. Porque el caso de Pauner en la montaña no es único. ¿Qué es lo sencillo? Pensar que estas energías elevadas, no densas, no primarias, no casi como cieno, ¿no? Elevadas, no tienen nada que ver. Es mucho más difícil acceder a lo elevado que a lo primario, porque lo primario haces clic y ya está. Lo elevado puede ser una vida para tocarlo. Bueno, pues hay muchos sucesos como el de Pauner. La respuesta del científico, de la persona como usted, quizá más racional que yo, hombre, claro, falta de oxígeno, alucinaciones, perfecto. Eso es un cajón desastre perfecto para todo lo que no conocemos, quitarlo de un plumazo y que no nos preocupe más. Pero hay cientos de personas como Pauner que salvaron su vida porque vieron una señal. Si hemos cerrado nuestras antenas, si nos hemos convertido en cieno, es muy difícil que acudan a nosotros los ángeles, entre comillas, de estas visiones más elevadas, de estas percepciones. Pero ojo, yo no estoy hablando solo de ver una figura. No, siéntanse parte de todo esto. ¿Quién no ha tenido una corazonada irracional? Piensen ahora. ¿Quién no ha tomado una decisión al límite y que no hay nada lógico ni objetivo para haberla tomado, pero sí un impulso que llamamos corazonada? Sale del corazón, sale de quizá lo más noble que tenemos, sale del insobornable y lo llamamos corazonada, intuición, sentido arácnido, decían algunos, ¿no? Personajes. Algo va a ocurrir. Bueno, pues toda esa antena que tenemos, que no cuidamos y que seguramente tuvimos, como contamos en alguna ocasión con los niños, desde el principio, la hemos ido solidificando. Solamente personas que sean capaces de entender que eso no es una alucinación, quizá, sino alguien que ayuda y que está ahí, pueden darle un sentido auténtico a todo esto. Hemos hablado mucho del tercer hombre. Hemos hablado, yo les contaría de esas damas, ¿se acuerdan? Damas blancas que han salvado a niñas. La niña veía eso, perdidas en la sierra. El caso de la Sierra de Yeste, por ejemplo, de Arroyo Sujayal, tantos otros. Niñas, bueno, es que la niña con 4 años también tenía alucinación por el frío. De acuerdo. Pero muchas personas en situación límite han sentido cómo algo les ayudaba. Muchas personas a punto de morir han sentido que sus seres queridos estaban ahí. Muchas personas a punto de un trance terrible han notado como una mano de forma incomprensible les ayudaba, les hacía desviarse del camino en cierto momento. Pensar que todo eso son alucinaciones es desviar el problema. Seguirá habiendo, por mucho que argumenten esto, miles de personas en el mundo que saben, que intuyen, que tienen la corazonada de que eso no era una alucinación. Esos ángeles yo creo que existen. No sé si saben de religión ni siquiera, si entienden lo que es eso. Solo sé que intervienen de cuando en cuando, que son señales, que las señales ocurren permanentemente. De nosotros depende estar abiertos. Si nosotros creemos que solo se reduce todo al cerebro, que todo esto son tonterías, jamás percibiremos una señal. Estoy convencido. Nos habremos tapiado la capacidad de percibir. Este programa lo que quiere es que abramos esa capacidad. No sé bien cómo, no sé dónde está el manual,
pero sé que casos como los de Pauner se repiten a miles, repito. Y eso ya es inquietante, ya es auténtico, y en este caso es esperanzador. No todos los aparecidos pertenecen al mundo del oscuro, también hay luz. Ahora, si nosotros no albergamos